Bueno, pues ya estamos en directo, una semana más, desde una ubicación desconocida del hemisferio norte, llega Geopolinómicos. Este programa que siempre está en el borde del precipicio, pendiendo de un hilo, y no porque nos persiga el FSB o el Mossad o la CIA, sino porque siempre falla algún cable, siempre hay algún problema, algún sabotaje tecnológico, efectivamente. Hará falta que fallen las tuberías. A mí lo que me extraña es que nadie haga hipótesis sobre los sabotajes que se producen aquí en este programa. Claro. Pero afortunadamente, una semana más, estamos en directo, los tres mosqueteros de la geopolítica, Ángel Rodríguez, Jorge Turmo. Hola, buenas tardes. Y Óscar Vara. Y hoy, obviamente, tenemos Breaking News. Deberíamos tener algún tipo de... Ya pensaré a ver cómo puedo hacer que tenga algún tipo de efectos esto, pero el Breaking News es lo que ha ocurrido con los gasoductos Nord Stream. Cada vez que miran hay un boquete nuevo, con lo cual, no sé, a lo mejor es que hay un pez de estos... ¿Cómo se llama? El tiburón taladrante, y está el tío haciendo agujeros por todos sitios. O pez sierra, depende de lo que haga. Bueno, ¿qué es lo que sabemos? La verdad es que no sabemos más que están rotos y que por allí mana el gas a toda cantidad. Cuando el otro día yo estaba en directo en la televisión y llegó la noticia, la verdad es que cualquier hipótesis era posible, pero parecía muy difícil que aquello se hubiera producido por un accidente. ¿Por qué? Porque los tubos son lo suficientemente sólidos como para resistir una presión de 100 atmósferas. Entonces parecía un poco extraño que por sí mismos se hubieran roto. No, que por ahí abajo hubiera ido alguna ballena a tanta profundidad y hubiera producido el problema. Y luego había cosas interesantes, porque no deja de ser un accidente que había sucedido en en aguas territoriales internacionales, no pertenecían a nadie. Eso ya indicaba que, qué bien pensado. Además, no está en Dinamarca, no está en Suecia, no en aguas alemanas, sino en un sitio en el que nadie puede decir, oye, fíjate, le hemos perjudicado a Pepito Juanito. Y luego, de cualquier forma, está claro que el propio acontecimiento es de una trascendencia enorme. Entonces, hoy podíamos hablar de estas cuestiones. Yo planteo, bueno, a Willy92Wings le damos las gracias por el café, el primero de la tarde, muchas gracias, Willy. Las dos opciones que todo el mundo entiende que son factibles es que sea un sabotaje por un lado o por el otro del conflicto que está ahora mismo organizado. Que sea un sabotaje de Estados Unidos o que sea un sabotaje de Rusia. A mí me parece más probable el sabotaje de Rusia, por razones que luego explicaré, aunque mucha gente en los medios de redes sociales, en los medios masivos de comunicación, oye, tiene una afición a que el asunto lo ha hecho los Estados Unidos, que yo también lo entiendo, que bueno, realmente acendrada, es una cosa de lo más exagerada. Quizá la tesis que nos parece más atractiva, antes lo estábamos hablando, es la que proponía alguien en Twitter, diciendo que como ahora los franceses se están pensando dar vía libre al gasoducto que hay entre Cataluña y Francia para abastecer a Alemania, a lo mejor Pedro Sánchez ha tenido algo que ver en este asunto. Como consecuencia de... Como consecuencia y como causa. De hecho, ya han aflojado los franceses y han empezado a decir que a lo mejor no es mala idea. Y luego está también la vertiente polaca. Los polacos está claro que siempre han estado interesados en que se rompiera la relación entre Rusia y Alemania. Y ahora, oye, pues esto podría ser un buen elemento, una buena piedra de toque. Solo queda el Yamal. El Yamal, que pasa por su territorio, con lo cual también pueden cortar. Royalties, ya está. Hay que recordar que los gasoductos que vienen por Ucrania, el Soyuz, que viene desde el Cáucaso, y el de la Amistad, o el de la Hermandad, perdón, que viene, el de Brotherhood, que viene por... desde Yamal. Sí, ¿verdad? Bueno, el oleoducto es el de la Amistad, el Druzhba, el que llega hasta la refinería de Svet. Hay uno que pasa por Bielorrusia y entra en Ucrania, otro atraviesa directamente Ucrania, y el que viene de Bielorrusia luego gira hacia el norte por la República Checa y llega al sur de Alemania, pero debe tener muy poco diámetro, con lo cual no debe abastecer mucho. Porque lo que atravesaba todo Ucrania me parece que eran aproximadamente 140 BCM, 140.000 millones de metros cúbicos, que oye, da para calentar muchas estufas. Desde el punto de vista técnico, recordad que cada uno de los Nord Stream podían transmitir 55 BCM al año, eso es decir, 110 BCM, que Alemania consumía en 2021 menos de 100, pero que sus proyectos eran consumir aproximadamente 150. Por eso el Nord Stream 2 era tan importante dentro de la estrategia energética de Alemania. Era una pieza absolutamente fundamental.
Y obviamente les debió doler mucho cortarlo para tratar de presionar a Vladimir, pero oye, Vladimir no se ve nada. Entonces estamos haciendo imaginaciones. A mí la más divertida que se me ocurre es la de los bálticos. Hombre, es que ya corta. No, vamos a ver. No es... Por supuesto, yo lo que sí que creo es que ha sido Rusia, aunque va a ser imposible probarlo, pero fijaros en una cosa, y es que ya acordaros que hemos mencionado muchas veces en las tertulias que en algún momento habrá que hablar con Rusia para el gas, y Alemania era candidato número 1 a que este invierno, en función de cómo fuera el consumo de gas en el país y cómo estuvieran las reservas, salirse del acuerdo de la coalición y tratar de llegar a un acuerdo con Rusia, como ha hecho Hungría, como ha hecho Bulgaria, como ha hecho Serbia, y aparte recibir su gas por otro lado. Claro, esto corta muchas posibilidades, porque de 2 gasoductos grandes que tenía, el Nord Stream 1 y el Yamal, ya solo queda uno. Bueno, pero eso no le podría interesar a los Estados Unidos para seguir alimentando el conflicto. Ya, bueno, pero que no voy a llegar a tanto, porque no voy a llegar a tanto no por nada, sino por una razón un tanto simple, porque como se descubra, y probablemente se descubra en algún momento, después lo sabremos, que ha habido al autor del sabotaje, si es Rusia, ya todo el mundo, bueno, esperábamos, tal, si han sido los polacos, se van a enfadar, pero bueno, cualquiera que no los sea bálticos van a decir, cualquiera que no sea Rusia, qué malos sois, pero como sea Estados Unidos, la que se va a liar es monumental. Entonces yo los estadounidenses no creo que se hayan atrevido a hacer semejante cosa, porque es imposible que no les pillen. De hecho, el ministro, creo que ha sido sueco de defensa, ha reconocido que han detectado muchísima actividad en la zona de submarinos y de navíos rusos, pero dice que, como todas las semanas, que siempre tienen un montón de rusos por ahí danzando, y que, dice, ha dicho textualmente, siempre están probando nuestro estado de alerta. Sí, hasta dónde llega la flexibilidad, cómo se responde. Entonces, a todos los dice, probar si han hecho, han dejado de hacer. Oí ayer, pero no lo he vuelto a escuchar, que se detectaron drones en la zona. Lo que no se me ocurre a mí es cómo un dron puede atacar a un gasoducto. Además, luego podemos hablar un poco más, pero también los noruegos advirtieron de drones después, por la zona del Mar Norte, por donde van los gasoductos que conectan Noruega con Alemania. Que es el que están sacando ahora, que han sacado... No, este es otro que va por el Báltico, que va a Polonia. Pero hay que recordar que Noruega está conectado con Alemania por gasoducto, por 3 gasoductos que no son muy importantes, que son el Europipe 1 y 2 y el Nordpipe 1. ¿Vale? Que es que llegan casi en la desembocadura de Hamburgo. Para que nos entendamos, sí. Es decir, en esa parte. Sí, claro, a la izquierda de Dinamarca, según se mira el mapa, ¿vale? Por la parte occidental. Mar del Norte, no Mar Báltico. Mar del Norte, por eso digo que es Mar del Norte. ¿Y tú, Jorge, qué piensas? Hombre, lo primero es que si dimensionamos esto, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos un ataque a los 2 gasoductos, lo cual significa más o menos inutilizarlos ambos. Eso es una operación de gran envergadura que está concebida para efectos de medio y largo plazo. Por tanto, yo, con mi respeto a los bálticos y a Polonia, no los veo haciendo este tipo de cosas. No solo por la logística que implica todo eso, sino por las consecuencias que tiene. Por tanto, tenemos que hablar de una gran potencia. Y ahí solamente queda Estados Unidos y Rusia, y yo sí tengo que optar, considero que esto es algo que es una decisión que ha tomado Rusia. Fijaos en el contexto en el que estamos. Movilización en Rusia para conseguir más tropas. Lo están haciendo chapuceramente y no sabemos lo que es lo que va a pasar. Para poder poner más presión en las fronteras y el enfrentamiento contra Ucrania. Además, ya lo comentamos aquí porque viene a cuento. Se han celebrado los referendos de autodeterminación en tanto Lugansk como Donetsk, como la parte de Zaporilla y la parte de Gerson que dominan los rusos. En principio, si no pasa nada raro, mañana viernes Rusia declarará anexión, que es una cosa que estaba todavía en duda si lo iban a hacer o no, y la semana que viene lo hacen oficial. Eso es una parte de la presión. La otra parte de la presión, ya lo hablamos el otro día, es el gas. Y eso lo sabíamos todos. Pues esto puede ir en esa dirección y además a la vez, lo cual es muy significativo. Es un movimiento, como dicen los militares, envolvente. Te envuelven por todos los lados y a ver por dónde sales.
Entonces, para mí, con todo eso encima de la mesa, me parece más probable que sea una operación de los rusos por las dos razones. Es una operación coordinada, complicada, difícil de hacer logísticamente. Tienes que tener los medios, los barcos, submarinos o lo que sea, saber los puntos más débiles. ¿Quién demonios tiene los planos de eso? Que eso es importante. Yo me gustaría enfatizar por ahí. Primero le voy a dar las gracias a Juan Eduardo Riva por el café. Y dejadme, porque creo que tengo otro café por ahí pendiente. Vale. Sí. Es que el de Onacho 1, que él cree que son los Estados Unidos porque había un Seahawk por ahí sobrevolando la zona. Vamos a ver, es que yo creo que lo que dice Jorge va muy bien tirado. Es verdad que los Estados Unidos, ¿qué ganarían? Ganarían romper esa posibilidad de negociación de Alemania con Rusia cuando este invierno se ponga pelón. Pero por otra parte, a mí es que me parecería una jugada realmente muy interesante y muy inteligente de Rusia. Precisamente por lo que tú estabas diciendo. Yo movilizo, doy a entender a todo el mundo que voy a estar en la guerra todo el tiempo que sea necesario, pongo las bombas atómicas encima de la mesa, sin decirlo, lo que tú comentabas la semana pasada, voy a usar todas las armas que tenga. Esta es una de ellas. Y de repente, aquí aparece una de esas armas que a nadie se le ocurrían. Claro. Que es la amenaza directa de decir, vamos a ver, tengo la capacidad de reventar un gasoducto submarino cuando quiera. Puedo reventar que no se está utilizando y que ya hemos cerrado totalmente el gas. Y parece que para 30 años. Y Alemania y Rusia, en cierto modo, ya habían roto peras. La Unión Europea se está girando para no volver a tener ningún trato con Rusia. Y por otra parte, claro, pero bueno, quiero decir, hoy. Por otra parte, es una advertencia, yo te puedo tumbar un gasoducto distinto, por ejemplo los noruegos, te puedo tumbar el gasoducto argelino, que obviamente eso es más difícil de concebir porque son aliados, más complicado. Pero puedo, por ejemplo, tumbarte un cable submarino de transmisión de datos. Sí, hombre. Y entonces, si yo empiezo a cargarme tus cables submarinos, te desconecto, no por la vía del SWIFT, pero te desconecto de los bancos mundiales y del SWIFT por las bravas. ¿Qué te parece? Eso, yo puedo atacarte infraestructuras críticas y hacerte mucho daño con guerra híbrida. ¿Os acordáis que lo contamos en alguno hace tiempo, lo que pasó en Armenia? Creo que fue Armenia. La señora aquella, pues Armenia está conectada, si no recuerdo mal, con Georgia, me parece, por el cable de fibra con Europa, y una señora, no sé si era cogiendo leña con el azadón, zorras y lo cortó. Y caos en Armenia. Al-Qaeda intentó también, ese fue más grave, porque intentó atacar en el puerto de Alejandría, cortando el cable que comunica Egipto con Europa, el cable de telecomunicaciones. Lo que pasa es que los servicios secretos egipcios les pillaron Pero vamos, era tan fácil como ir con una cizalla y empezar a cortar. Entonces, ese tipo de cosas, la que hablábamos el otro día, que hablábamos más de los ciberataques, pues ese tipo de cosas es lo que podríamos... Y esto que dice Óscar del ciber es que es letal, porque es que es ahora que se van centrales nucleares, centrales eléctricas, o sea, es que es tremendo el lío que se pone ahí. Y ahora que estamos, pues eso, en la burbuja de gas saliendo por todos sitios, que además es un peligro, entiendo, medioambiental, ya nos contarán exactamente cuáles son las consecuencias del asunto, es también algo que yo creo que se relaciona mucho con el momento de la guerra. El momento de la guerra no es favorable para Putin, las decisiones que ha tomado eran como decisiones que demostraban su debilidad en un determinado momento, no puedo parar ahora a los ucranianos en estas ofensivas. Mi ejército está demostrando que en términos operacionales y materiales no es el más moderno que hay en el mundo. Es decir, que estamos retrasados respecto del resto de los países, quizá 20 años en términos tecnológicos, por ejemplo. Y ahora que estoy en esta situación, voy a hacer un ejercicio de fuerza. Miren, señores, yo me voy a quedar con estos territorios que ya ocupo y voy a amenazarles a ustedes con un mal tangible, que ustedes puedan comprender, una bomba atómica de teatro o táctica. No. Solo una posibilidad. Que eso, obviamente todos están ustedes diciendo, qué barbaridad, estos no serán tan idiotas. Pues a lo mejor esta es la respuesta. No somos tan idiotas, claro. Podemos hacer otras cosas. Y otra cosa es, pues mira... habéis quedado pensando con el ataque nuclear y mira, atacamos por aquí. Y atacamos por aquí. Y además, sobre todo, lo que ha cambiado ha sido el discurso. Porque la guerra dialéctica sigue estando ahí. Lo que ha cambiado es el discurso. Ahora mismo ya prácticamente nadie habla ni de la ofensiva ucraniana, prácticamente nadie está hablando de la debilidad del ejército ruso y todo el mundo está diciendo que nos han roto la tubería. Pues sí, nos han roto la tubería y ahora ha ganado, está ganando Rusia. Cero Nacho 1 aclara, dice, me refiero a que la inteligencia de USA sabía o sospechaba que algo podía pasar, pues, efectivamente. Eso sí, lo dijeron. Sí. Y Neos D dice que no busquéis más culpables, ha sido él, nos invita a un café para demostrarlo.
No hay mejor demostración que pagar un café para decir, Sí, soy sí, yo, ya está, David yo pago un descubierto, café. David descubierto. ¿Cómo sois? Entonces yo creo que la verdad ahora sí veo una posibilidad muy pequeña de que Rusia le plantee al resto de los occidentales, a sus oponentes, vamos a cerrar esto. O sea, tengo yo ahora una mano fuerte, vamos a cerrar esto, me voy a quedar con este territorio, no deis un paso más, dejad de dar armas a estos señores y vamos a cerrar este problema. Pues este problema se nos está yendo de las manos, o sea, va a acabar suicidando a la mitad del mundo, porque no solamente el efecto económico, que evidentemente va a ser tremendo, por ejemplo, para la Unión Europea, Sí. con un proceso de desindustrialización bastante fuerte, sino que pensemos en los países en vías de desarrollo, yo lo contaba bien en el noticiario. Los países en vías de desarrollo y países emergentes están ahora en una situación realmente crítica. O sea, hemos visto cómo Egipto, Sri Lanka, Pakistán y Argentina se han girado los cuatro corriendo a pedirle al Fondo Monetario Internacional, guita, deme usted dinero, porque un prestamillo, porque yo veo que esto se me va. Sí. Estos cuatro países son países muy importantes. Son muy importantes. Pero, ¿qué puede pasar en Indonesia? ¿Qué puede pasar en Malasia? Hay los países africanos que queráis, me da lo mismo. Es decir, situaciones que pueden convertirse en muy graves, además con inestabilidad política. En Nigeria ahora están las elecciones, no se sabe qué pasará. Sí. En Sudáfrica tienen un follón con lo de Ramaphosa, Sí. realmente Y los cortes prodigioso. de luz y... Entonces, me parecería incluso una jugada que puede acortar el conflicto. Fíjate lo que te digo. Luego no pasará, porque ya sabéis, si queréis pitonisos, pues os vais al Parque del Retiro, que allí hay mucho, pues no sé, al que os toque cerca, y allí que os adivinen. O contratáis un económetra, que eso también adivina mucho el futuro. Pero a mí me parece que es, quiero decir, desechar la idea de que Rusia me parece absurdo. incluso poco interesante, me parece una idea súper atractiva, desde el punto de vista ruso, sería una verdadera jugada. Y luego, a ver, también hay que tener en cuenta que a lo mejor no ha sido Rusia con un submarino que pone Rusia, sino que Rusia tiene el grupo Wagner, tiene unidades encubiertas, tiene un montón de cosas que probablemente sea muy difícil. Es que será muy... De todas maneras, yo creo que será casi imposible determinar quién lo ha hecho, porque son aguas internacionales, como dice Óscar. Claro. Entonces ahí las patrullas de los barcos y submarinos de los países no se adentran normalmente cuando hacen maniobras así. En segundo lugar, ese tipo de perforaciones, porque son perforaciones, no dejan huella respecto a quién puede haberlas hecho, es muy difícil. Tú puedes decir, bueno, si el diámetro es tanto, tiene que haber minas esto, marinas, lo otro, claro. lo que sea, pero eso lo puede hacer casi cualquiera. Entonces es muy difícil, es muy difícil. Y fijaos que Rusia ha pedido una reunión del Consejo de Seguridad para analizar los riesgos de la situación, que a mí me suena a... Vamos a ver, nos vamos a sentar los cinco que tenemos el derecho a veto, y entre nosotros vamos a hablar esto como adultos. Sí. Eso me suena a... A cosas que han ocurrido muchas veces en la historia. Reunámonos y a ver, tenemos este problema. ¿Dónde ponemos las rayas? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Dónde ponemos las rayas? ¿Qué es lo que nos conviene? Meridiano 35, zas. Ala, ya está. Armisticio. Armisticio. Dejad de pegaros. Que no tiene por qué ser, eso lo comentábamos antes, un armisticio no requiere ningún papel, ninguna declaración, sencillamente Dejan de tirarse. dejan de pegarse tiros. Pensad que los ucranianos, voy a ser un poco bruto, pueden seguir pegando tiros mientras reciban material, munición, etcétera, etcétera. En el momento en que dejen de recibirla o menos, no pueden seguir pegando tiros. Los rusos están demostrando que casi en ninguna circunstancia pueden pegar tiros, o más bien pocos. Entonces, esa posibilidad de un armisticio que ha pasado muchas veces en la historia, Muchísimas. por agotamiento, por situación táctica, pues dejamos de pegarnos tiros, seguimos pegándonos tiros de vez en cuando, porque en alguna zona, por ejemplo, en la frontera entre China y la India, que no está delimitada, pues de vez en cuando se pegan tiros. Y el resto del tiempo es armisticio. Armisticio. Sí, se puede suceder perfectamente que la cabeza de playa, esa que tienen los rusos al otro lado del río Donetsk, pues se retire y decidan afianzar sus posiciones al otro lado del río, quedarse con Jersón y decir, de aquí no vengáis, o sea, no paséis el río que os tiramos al Que río. además, si recordáis, las zonas que controla Rusia ahora eran los objetivos prioritarios estratégicos, que era controlar el suministro de agua a Crimea, que era el objetivo número 1, y las zonas y las repúblicas del este.
Lo que decís. No, y ha cogido un premio mayor, o sea, un poco de Zaporilla. Zaporilla yo creo que es lo que puede estar más en quién se queda con la central nuclear. Que será nuclear es un activo de primer... Sería control internacional de la Agencia de Economía Atómica. Suministraría energía a los dos bandos para tener suministro eléctrico a toda la población. Bueno, ya veremos. Y ya está. Estamos especulando. Estamos especulando, obviamente. Bueno, pero es lo interesante de esto, especular. Me ha gustado un comentario que he visto, dejadme que vea un segundo, que decía Carlos López, dice, buenas tardes a todos, retiro mi apuesta de caña y pincho de tortilla por fuerza mayor. Creo que para finales de octubre los no restream no se van a abrir. Bueno, Carlos, sí. te lo admitimos, pero por causa mayor, si no te pagabas aquí el pincho de tortilla y caña, pero como un campeón. Bueno, y ahora, si os parece, vamos a las noticias geopolíticas. Solo un segundo. Déjame que voy a hacer una tontería. Pero si hay alguna pregunta interesante, pues también podemos... Es que he puesto una carátula que pone noticias... vale. Y tú hablando, ¿sabes? Que me estropeas las cosas. Claro. Anda. Que no hemos llegado todavía al armisticio tú y yo. Habla de las noticias. Vamos a ver. Trabaja un poco. Noticias. Vamos a irnos un poco lejos, a varios sitios. La semana pasada, la Asamblea de Naciones Unidas ha dado lugar a muchísimas reuniones a 2, 3, 4 y 5 bandas. Una concretamente, porque hay que recordar que esto está en marcha, que ha reunido el presidente de la República Democrática del Congo, Tshisekedi, con el presidente de Ruanda, Kagame, con Macron, haciendo de mediador para intentar llegar a una especie de acuerdo sobre lo que pasa en el este del Congo. Toda la salsa, perdón. Sí, ¿no? Que se pasa Erdogan. Que no saben, realmente no saben lo que está pasando ahí. Yo creo, leyendo cosas, tú ves que hay un movimiento contra el Congo que se llama el M23, pero también hay un movimiento en Ruanda contra el gobierno de Ruanda, que no se sabe quién apoya. Hay vaya guerrillas. Entonces, Macron se ha ofrecido a mediar, dado que la Unión Africana no consigue llegar a un acuerdo. El presidente del Congo fue ahí a Naciones Unidas a dar un discurso diciendo que Ruanda estaba invadiendo el Congo y claro, no lo escuchó nadie. Estamos todos con el tema de Ucrania y el pobre hombre debió decirme, cachis en la mar. ¿Qué más? Luego, otro acuerdo significativo es que el ministro también en la ONU, claro, el ministro de Exteriores de Serbia, Selakovic, ha firmado con el de Rusia, Lavrov, un acuerdo de colaboración, intercambio de información, etcétera, etcétera, entre los dos países. Que en Bruselas van a mirar así como diciendo, ¿tú quieres ser candidato a qué? ¿A qué querías ser candidato tú? Que estas cosas... vete con cuidado. Y luego... Sí, pero tiene mal precedente en Hungría. Claro. Claro, es que, a ver, si es que no tiene... Sí, pero la diferencia es que Hungría está dentro. Dentro de nada, por eso digo. Pero dentro de nada puede estar diciendo, bueno, en Italia... O sea, ya hablaremos de todo un rato. Luego hablamos de Italia. Y luego, esto, bueno... Hay más cosas, pues hay otro ataque yihadista en el norte de Burkina Faso, que está cada vez peor. El gobierno de Burkina parece que no controla esa zona, pero desgraciadamente esto ya se va a repetir muchas veces. Y la última, por mi parte, está relacionada con la anterior, pero esto lo habéis visto vosotros en todos los telediarios. Casi 200.000 rusos han huido antes de que los llamen a filas. 260.000. Vamos a ver. 260.000. Pocos me parecen. Pocos me parecen. Sí, esos son los que han registrado agencias todavía independientes rusas. O sea, que probablemente sean más de los que se han escapado. Pero es que imaginaros la mordida en la población, en la población de esa fuerza empleada, la fuerza laboral, porque son 260.000 que se han ido, más los que se han ido de antes, que ya se han ido unos cuantos, más los 300.000 que quieren mandar al frente. O sea, veremos a ver cómo sale. Y relacionado con esto, acordaos que Alemania ha dicho que está dispuesto a acoger a todos los rusos que huyan de la conscripción. Finlandia lo está recogiendo. Georgia no dice nada, es un país pequeño, pero entran a montones. Kazajstán ha dicho que sí, que todos los rusos que se quieran ir a Kazajstán van a recibirlos. Y eso es lo más llamativo, pero lo más curioso es que Mongolia ha dicho que cualquier mongol de las repúblicas, lo tengo que leer, Buriatia y Tuvá, que son fronterizas con Mongolia, que quiera escapar de la conscripción, que será bien recibido. Claro. Es que en Mongolia hay sitio. Salió el líder de Buriatia diciendo que era una vergüenza aquello. Sí. Unas declaraciones ahí diciendo, pero ¿esto qué es? O sea, estamos en el quinto pino y ahora nos tenemos que matar en la otra parte del mundo. O sea. Claro, pero es que vamos a ver, a un tío de Irkutsk que está a 6.000 kilómetros de Ucrania que no sabe ni dónde está Zaporilla, vamos, ¿qué me estás contando? Que me tengo y que además todos los números muestran que el ejército ruso
digamos, reclutan mucha gente en estas repúblicas, porque son repúblicas de las más pobres, de las más retrasadas, y esta república la gente se empieza a dar cuenta, mira, nos están reclutando para mandarnos allá y a ver. Es un escenario, lo dijimos la semana pasada, me recuerda a Vietnam. Es un escenario parecido el sistema de reclutamiento al de la guerra de Vietnam, que acabó fatal, como todo el mundo sabe, porque no es un sistema bueno, pero... Yo, si hubiera estado en la piel del padre de algunos chicos de cine, vamos, lo tengo claro, aunque sea atravesamos las montañas con burra. No, claro, es que una cosa son las imágenes que salen en televisión de los atascos, pero gente que esté pasando andando por puertos de montaña... En Mongolia, por las praderas aquellas, bueno... Eso es un agujero. ¿Hay más noticias? Algún día que se estropee la cámara os contaré cómo ayudaba yo a un amigo a sacar material de montaña. Es cierto, porque hemos hecho unas mejoras técnicas y la cámara no se va a estropear. Seguramente se estropeará la de Jorge, o quizá esta, la genérica. Con Ángel ya no se puede estropear. Ya nos cuento cómo hacemos el contrabando de piolets por la frontera suya, que se quejaba, es una vergüenza. O sea. Bueno, noticias... Sí, podríamos hablar de lo que le pasa a la libra, al yuan, al yen, todo eso. Sí, la noticia más importante de todas es que si alguien se quiere matricular en el máster, mañana termina el plazo de matrícula. O sea que tenemos todavía sitio para alguien y acordaros que emitiremos a través de Teams, así que lo podéis seguir desde cualquier lugar del mundo en ubicaciones remotas y desconocidas, pero pasamos lista. O sea que no podéis escaparos. Y sigue también, porque ese sí que es casi abierto, ese no hay límite de plazas para el curso de Ucrania. Así que esas son las breaking news por mi parte. Bueno, luego ya vamos a... Espera, vamos a darle la razón. Debe Bravo nos confirma que el Nord Stream lo destrozó Pedro Sánchez. Sí. Y ahora vamos a las cosas divertidas. La primera de todas, la libra, que se ha metido un batacazo monumental el pasado lunes, luego ha recuperado, pero en principio el lunes tuvo... En algún momento parecía que era... Porque a la libra le ha pasado varias veces que tiene flash crash, que llaman, que son momentos puntuales que la cotización se desploma, pero recupera rápidamente, pero es en cosa de 15-20 minutos. Esta vez ha sido un batacazo, pero de los gordos. Está en mínimos históricos, o tocó mínimos históricos respecto del dólar, y todo porque a todo el mundo le ha dado la manía de bajar impuestos, que estábamos hablando antes en la comida. A mí me parece bien. Que sigan. Que sigan bajando impuestos. Pero que bajen gasto. Ya, es que es el truco, que es lo que ha hecho esta Liz, que yo creo que va a ser Liz la breve, porque va a durar más o menos lo que, en proporción, lo que Carlos III. Pues vamos a ver. Efectivamente. Espera, que Carlos José Gómez III pregunta que máster en qué. A estas alturas hay que saberlo. Inteligencia económica y geopolítica. Un año entero, ¿eh? Y además escuchando a estos señores, cada uno por separado. Yo no os digo nada. Pero bueno, y hay gente que sabe más que nosotros, ¿no? También, o sea, no solamos nosotros. Y hay gente que sabe muchísimo más que nosotros, mucho más amena que nosotros. Pero que están ocupadas, no son unos ociosos como nosotros y no tienen tiempo para estar aquí en la... Son verdaderos estudiosos que realmente saben y que trabajan profesionalmente en el tema, que tenemos un montón. Estábamos con la libra, efectivamente, y es que a Liz no se le ha ocurrido nada mejor que hacer la mayor bajada de impuestos en Reino Unido, probablemente de la Segunda Guerra Mundial, aumentar el gasto, a la vez que el Banco de Inglaterra está haciendo, o estaba haciendo hasta antes de ayer, lo que se llama un quantitative tightening, que es vender bonos para endurecer las condiciones financieras, con lo cual se ha liado un cisco monumental, ha habido momentos de pánico de venta de los bonos británicos, mercados completamente desestabilizados en el mercado de divisas, y al final el Banco de Inglaterra ha tenido que intervenir para rescatar a Liz, ha tenido que empezar a comprar bonos, ha sido el cambio probablemente más rápido de orientación de política monetaria de la historia, porque, y esto sí que tiene truco, porque si la libra se sigue depreciando, el Banco de Inglaterra tiene que intervenir, porque eso lo que va a hacer es reforzar las presiones inflacionistas en el Reino Unido, que ya son de por sí son muy elevadas, más son que en muy España. Elevadas. Entonces, han salvado los muebles esta semana, pero como no cambien el curso de la política fiscal, vamos a ver bastante más inflación en el Reino Unido que de lo que... A mí me parece que le han permitido a Liz, oye, cambia de opinión. Piénsatelo. Yo estoy de cualquier forma deseando escuchar la otra pata del banco, que es cómo van a hacer esas políticas de oferta para que crezca la producción. Si aquello... Y que lo consigan rápida, porque yo creía que el crecimiento económico pues, se basaba sobre todo en acumular capital. Sí. Y eso no creía que se podía hacer en un periodo breve de tiempo. Y no se puede. No. O sea, voy a sacar energía con fracking. No se puede. ¿Para mañana? No. ¿Para mañana? No.
¿Para cuándo? Entonces, en fin, no sabemos si será la isla breve o ya veremos cómo termina, pero de luego los conservadores deben estar ya echando de menos a Boris. Voy a subir un momento una imagen que me parece muy significativa, muy descriptiva de lo que está pasando en el Reino Unido. Ah, lo de los bonos. No, mira. No, a ver, ¿Qué os parece? que no lo veo, espera. Sí, ya lo veo ya. De ¿Cómo no gobernar un país? Me parece buenísimo. Bueno, En fin, vamos a lo serio. Ese es el Reino Unido. Algo parecido, pero encubierto y que no se ha notado prácticamente nada, es lo que está pasando en Asia-Pacífico, con el yuan y con las bolsas asiáticas cercanas a China. Entonces, sobre todo el miércoles hubo una fuerte caída del Hansen, casi un 3,5% se dejó la sesión del miércoles, pero sobre todo lo que es más llamativo son las presiones depreciadoras sobre el yuan, que cotizó en su nivel más bajo frente al dólar desde 2008. Esto casi es más preocupante que lo del Reino Unido. Primero porque China es mucho más grande económicamente, puede tener muchísimos más problemas, y el problema es que esto generalmente no lo provocan los inversores extranjeros, como es el caso del Reino Unido, sino que son los propios chinos los que, en cuanto ven que su divisa se puede depreciar más de la cuenta, tratan de salir lo más rápidamente posible, sacar el capital, y eso probablemente ha provocado ese efecto contagio sobre la bolsa de Hong Kong, y veremos a ver, porque eso no lo sabremos hasta dentro de un mes, cuánto se ha gastado el Banco Central de China en defender al yuan, porque recordad, lo hemos dicho muchas veces, al contrario que la libra, el yuan es una moneda fuertemente intervenida, y me imagino que se habrán tenido también que emplear a fondo con esto. La diferencia entre el Reino Unido y China, que China tiene una bolsa de ahorro enorme que se puede permitir hacer estos desembolsos, y es que el Reino Unido, entre el déficit público que tiene y el déficit comercial que tienen, es que no están en la situación de la heroína de Liz, que es Margaret Thatcher. Es que Margaret Thatcher no tenía los niveles de endeudamiento ni internacional ni público que tiene ahora. Es decir, es que ahora no se puede permitir ni esto. Ahora comparan mucho este presupuesto con el que hizo Anthony Barber en 1970, que era también un Tory, que bajó impuestos, claro, aumentó el gasto público, en una situación, obviamente él todavía no lo preveía, que fue la de la guerra del Yom Kippur. Claro, la cosa acabó estupendamente, vamos, no le mataron. No le mataron de milagro. Bueno, en realidad creo que le pusieron una empresa pública de algo, de energía o algo, no me acuerdo qué, pero... Sí, bueno. Porque al final, bueno, es de los nuestros. Lo recolocaron. O sea, ha hecho que los laboristas ganen, pero bueno, Lucas Is invita al café. Gracias, Lucas. Entonces, efectivamente, ya se empieza a rumorear en los mentideros en Londres. Leí el otro día que ya dan por hecho un gobierno laborista en el Reino Unido, con lo cual hablaremos después de esto, y es que el Reino Unido cada vez se parece más a Italia. Sí, no, la verdad es que está el Reino Unido desde antes del Brexit. Luego hay una cosa, hay dos reuniones, o se inician dos procesos que habrá que seguir, lo que pasa que son de bastante baja intensidad y que son de mucho más largo recorrido. El primero, la semana que viene, se va a reunir por primera vez, lo diré, el Consejo de Asociación de la Unión Europea e Israel, por primera vez desde 2013, pues para ver qué tenemos en común con los israelíes. Entonces ya os digo yo lo que tenemos en común los israelíes, que los israelíes tienen gas y nosotros no, eso es todo lo que tenemos en común. Llevamos peleados con Israel desde el año 2013 por la política de asentamientos en Cisjordania. La Unión Europea ha sido muy crítica con Israel por esa política de asentamientos, pero ahora que no tenemos gas, parece que lo que les ocurre a los pobres cisjordanos pues no parece que nos vaya a afectar. Ese es uno de los movimientos de fondo que habrá que ver, y el segundo es que se van a reanudar las conversaciones del Acuerdo de Libre Comercio entre Mercosur, nuestros amigos de Mercosur, y la Unión Europea. No os animéis mucho nuestros amigos de Mercosur, porque esto con la Unión Europea va para 10 años, porque llevamos otros 10 años empantanados, o sea que no. ¿Qué es lo que puede atascar esta vez el proceso? A ver, sería un gran acuerdo, porque son economías, digamos, son bloques económicos muy complementarios. Sí. Entonces, sí. Mercosur ganaría acceso a un mercado enorme que es el europeo, y Europa ganaría acceso a un proveedor de recursos minerales de primera magnitud. Sí. ¿Dónde está el encallamiento? Pues el encallamiento está que, para variar, Francia, que tiene un lobby agrícola súper potente, pues ha puesto de uñas, y entonces van a intentar parar todo lo que puedan el proceso. No lo harán ellos. No lo harán ellos. Directamente no. No, lo va a hacer el Parlamento de Valonia, que son los especialistas en frenar todo este tipo de acuerdos de libre comercio. El Parlamento de Valonia es la región del sur de Bélgica, que son francófonos, es prácticamente el brazo armado de Francia. Pararon ya el CETA, el acuerdo de libre comercio con Canadá,
se pusieron de uñas con el TTIP, y Francia, que son muy hábiles, por supuesto han dicho que están de acuerdo con abrirnos a los hermanos de Mercosur, pero que esto lo tienen que aprobar los parlamentos nacionales. Y en Bélgica hay 3 parlamentos nacionales, el flamenco, el valón y el belga. Y entonces ya sabemos quién lo va a parar. Los austriacos también se han puesto de uñas, pero eso va a ser más fácil convencerlos porque les das una subvención a la manzana del tirón de abajo del sur y ya con eso se quedan tranquilitos. Y hasta aquí había un par de cosas más, pero bueno, yo no son bastantes noticias. Pues entonces, ¿no? vamos a pasar a temas de fondo, que es lo que nos toca. Déjame que me busque yo la chuleta y que ponga aquí algún vídeo. Vamos a ver ahora del mercado del gas natural licuado. ¿Por qué? Porque, hombre, una de las consecuencias que tiene el reventarse los 2 gasoductos Nord Stream es la subida del precio del gas. Lo hemos visto en estos días. En agosto el precio del gas, os recuerdo que estaba en los futuros estos del Dutch TTF, estaba en 349 euros el megavatio hora. Desde ahí había ido bajando porque, yo eso lo he explicado ya en alguna otra ocasión, porque la posición monopolística que tenía Rusia respecto a Europa estaba perdiendo fuerza. Un monopolista tiene la ventaja de que puede dominar la cantidad de producto que pone en el mercado para alterar el precio. Entonces, durante un tiempo ha estado restringiendo la oferta y los precios han disparado y tal, pero cuanto más cerraba el grifo, más perdía la capacidad de poder seguir abusando de esa posición monopolista. Y entonces apareció un efecto absolutamente normal en este tipo de situaciones, es que el precio del gas, en vez de seguir subiendo, empezó a bajar. Empezó a bajar desde 350 a 174 que estaba hace unos días. Es decir, la mitad. Para que veáis, la mitad. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el sabotaje a los Nord Stream? Que el precio del gas ha vuelto a ir hacia arriba hasta los 207, que me parece que estaba hasta mañana. Sí. Claro, pegó un brinco de un 6% de forma inmediata. Por lo tanto, ahí tenemos, por ejemplo, una de las razones que beneficia a Rusia este asunto. La presión otra vez al precio de la energía, a partir del gas al precio de la electricidad, y con el precio de la electricidad subiendo, a las empresas, a los ciudadanos y, por lo tanto, a la opinión pública. A la situación de que cuando venga el invierno, si el invierno es frío, nos podemos encontrar perfectamente con la opinión pública europea repensándose cuál es la posición que tienen sus países dentro de la guerra. Entonces, todo esto, todas estas razones son las que antes aducíamos para hacer la hipótesis de, oye, ¿a quién le puede interesar este asunto? Pero, por otra parte, está el estrictamente asunto económico de qué pasa con el precio o con el mercado del gas licuado. Sí. Entonces, nosotros sabemos que ahora mismo, en el mercado del gas licuado, el que está siendo beneficiado de forma extraordinaria y está produciendo ahora la oferta son los Estados Unidos. Los Estados Unidos, gracias a todos estos cortes de gas y la guerra que se ha planteado económica entre la Unión Europea y Rusia, pues es un gran beneficiado. Ya os conté en un vídeo cómo los Estados Unidos están ingresando por ventas de hidrocarburos el doble de lo que ingresa Rusia. Si Rusia gana 100.000 millones, ellos ganan 200.000 millones. Con lo cual, el negocio de la guerra le va mucho mejor a los Estados Unidos, por lo menos, por ahora que a Rusia. Y otro que se está beneficiando mucho, como podéis ver en ese gráfico, es Noruega. Noruega es otro de los países que, oye, le está yendo absolutamente de perlas. Pero claro, el problema que se está suscitando es que como la Unión Europea deja de comprar gas natural, tiene que ir a buscar ese gas natural licuado y de repente se encuentra con que, como suben los precios, hay gente que está dispuesta a ofrecérselo. Es verdad que Qatar, que es un país importante a la hora de las exportaciones, no es uno de los principales oferentes porque sus contratos son de largo plazo y quieren cumplir con ellos. Son gente de bien y entonces no quieren romper sus contratos. Bueno, gente de bien. Ya hemos visto cómo otros contratos sí se han roto. Sí. Yo os contaba en algún momento cómo la filial de Gazprom que tomó su control Alemania, SFR, estaba rompiendo contratos del gas que iba hacia Asia. Y estaba pagando una penalización que representaba el 4% del precio del gas en ese momento, 174 euros, os recuerdo más o menos, megavatio hora, porque solamente representaba eso, el 4% de ese precio. Entonces era una penalización que, teniendo en cuenta los precios, venía muy bien. ¿Pero eso qué está produciendo en los mercados? Pues eso está produciendo en los mercados esto que os voy a enseñar. Que de repente tenemos que los precios del gas en Europa y en Asia divergen. ¿Veis? Esa línea amarilla es el precio del gas licuado en Asia y el de arriba, el azul, es el TTF, el precio de referencia en Holanda, es decir, el precio europeo. Por lo tanto, ahora existe un premio
para aquel que venda a Europa. Y es por eso que ahora se están desviando de forma muy precipitada todos los envíos, los metaneros, y aquí veis cómo ha crecido en 2022, es el recuadro este azul celeste que veis, cómo ha crecido la demanda de cargos, o mejor dicho, la llegada de metaneros a la Unión Europea. Es decir, que está en pleno apogeo perigeo. Y os pongo una cosa más, aquí veis el cambio en el equilibrio en el mercado, cómo las llegadas al noroeste de Europa se han disparado de forma realmente prodigiosa y están afectando a otras regiones del mundo. Y es aquí donde evidentemente se produce el peligro, porque el peligro está en un peligro, vamos a decirlo, diplomático o geopolítico. Ahora Europa va a hacer valer que tiene más cartera que otros muchos países y lo que está haciendo es robarles, entre comillas, el gas que ellos iban a recibir. Sí, les está robando la cartera. Y por lo tanto, ahora hay un problema para todos esos países. Antes hablaba yo de Sri Lanka, Pakistán, que piden ayuda al Fondo Monetario Internacional. Piden ayuda porque no tienen dinero, sobre todo para pagar el combustible. Y este es un problema muy grave para ellos. Sí. También la India notará en algo esa pérdida de gas natural, que no solamente tiene los usos de convertirse en electricidad, sino que también tiene los usos industriales. Por ejemplo, en los procesos de refinado. Los procesos de refinado para obtener diésel es imprescindible. Sin gas no hay manera. No hay forma sino de quitarle el azufre. Y en todo esto está sucediendo algo realmente peculiar, que es que los chinos están dejando de comprar gas natural licuado. ¿Y por qué? Pues principalmente por los confinamientos. Los confinamientos son los que han llevado a China a una reducción muy agresiva de la demanda, que además colabora a la reducción de la actividad económica mundial. Pero es una pregunta, Óscar, sí. no es comentario, ¿eh? ¿Tendrá también que ver con que estén sustituyendo en la producción de electricidad gas natural por carbón? Sí. Es posible, pero no lo sé. Sí. Además, hace poco en un reportaje salían las minas de carbón de Australia que decían: estamos vendiendo más que nunca. Estamos encantados. Estamos vendiendo más que nunca. O sea, porque es verdad más que barato, estamos corriendo todos a otras fuentes de energía que utilizábamos antes, claro, que son más sucias que el gas natural, pero claro, el gas natural no existe ahora mismo. Por ejemplo, la Unión Europea no existe. No. Y esa contracción de esa cantidad que antes se ofrecía, de esa contracción de la oferta, está llevando a que la demanda de lo que había por ahí de otras fuentes pues crece, evidentemente. Y aquí se dan todo tipo de circunstancias. Hablando del carbón, Europa sigue comprando carbón. ¿A quién? A Rusia. A Rusia. ¿A qué precio? A 3 veces el precio que había antes del conflicto, antes de la guerra. Muy bien. Entonces, fijaos toda la presión que se va a ir produciendo alrededor del mercado del gas licuado hacia el futuro, pero que además anticipa algo que es especialmente duro para la Unión Europea, y es que el precio de la electricidad no va a ser bajo en el futuro inmediato. 2-3 años. Y con los Nord Stream cortados, menos. Que aquí yo reconozco que hay una razón muy buena para que los Estados Unidos hayan reventado el asunto. Porque efectivamente, oye, claro, tú revientas y no tienes la posibilidad de que no hay vuelta atrás. Esa electricidad y además las relocalizaciones de industria que se van a producir en Europa van a ser a los Estados Unidos, que es lo que estamos ya observando. Sí. O sea, yo no os digo que los Estados Unidos no tengan, ¿cómo decirlo?, motivos para haber hecho esto. Yo lo que digo es que me mola más la hipótesis de que esta ha sido una jugada muy buena de Rusia. Es por eso que no entiendo que los prorrusos están tan pesados con «ha sido Estados Unidos, ha sido Estados Unidos». Oye, yo presumiría, digo, realmente... dice Nacho, dice, así que los que se alegran con esta situación recuerden que los que más sufren son los países menos desarrollados, efectivamente. Es que pero no solo con esto, con el problema de los alimentos, por ejemplo, le hemos dado muchísimas vueltas al problema de la salida de cereales de Ucrania y a dónde los mandaban. Pero eso es un problema sobre todo para Ucrania, para que tenga fondos para comprar otras cosas, porque, por ejemplo, en África el 12% de los alimentos que importan vienen de Ucrania, pero el 32% de Rusia. Y luego está el problema de los fertilizantes, subiendo. Pero luego está la transformación de los alimentos. Para transformarlos necesitas energía. Claro. Hemos visto que en las inflaciones subyacentes europeas, por ejemplo, el mayor porcentaje de incremento de la subyacente, sabéis que la inflación subyacente es la inflación a la cual le quitamos el precio de los productos agropecuarios no transformados y la energía. Bueno, pues esa inflación que quita eso, la mayor parte de su crecimiento se debe a los productos alimenticios elaborados que necesita la energía. Es lo que pasó en España, que en España primero subieron los precios de los alimentos
sin elaborar de las materias primas agrícolas y ahora están subiendo más subiendo los los otros. elaborados. Y bueno, pues esto es lo que yo quería contar, porque tampoco me he preparado mucho más. Es que ayer lo estuve leyendo y dije, qué interesante. Está bastante Esto bien. Hablamos, Pero este está- me llevo la prueba o raspaillo. Sí, raspadillo para probar. Venga. Muchas gracias. Esto está relacionado con lo que hemos dicho al principio, de lo que pasa con los Nord Stream, porque hay otra cosa de la que todavía no se ha hablado, me imagino que se empezará a hablar. Tenemos pinchados los gasoductos. ¿Cómo se repara eso? De eso yo creo que no se repara. O sea, ahora mismo, primero, los gasoductos, mucha se gente repara. se sorprende por qué sigue saliendo gas. Porque los gasoductos tienen que estar llenos. Sí. Si no están llenos, tienen problemas de mantenimiento. Entonces, lo primero que se hace cuando se tiene un gasoducto es llenarlo. Da lo mismo si lo vas a usar o no. Exacto. Sí. Y además, llenar un gasoducto tarda mucho tiempo. Con lo cual, si esos gasoductos se quisieran abrir otra vez, lo bueno es tenerlos llenos. Entonces, los gasoductos es bueno que estén llenos. Yo creo que esto no vuelve a... Y además hablo con conocimiento de causa porque soy el presidente de mi comunidad y de tuberías hace un rato. O sea que cuidado aquí, ¿eh? Vamos a ver. Se van a vaciar, porque se va a vaciar de gas, porque no se van a poder reparar. No, y se van a llenar. Y se va a llenar de agua. Entonces, Con lo eso cual ya ya está es inútil. inutilizado de por vida. Pero encima no se llena de agua potable de casa, se llena de agua del mar que va a corroer todo lo que tenga por dentro. Vamos, se van a meter pececitos, van a hacer corales y va a salir todo tipo de cosas, con lo cual ya se pueden olvidar de no solo de reparar, sino De usar. porque aunque se pudieran reparar, el coste va a ser enorme, porque tienes que sacar el agua, volver a rellenar otra vez y meter la presión del gas para toda la tubería para que esa presión permita establecer los flujos bidireccionales. Con lo cual los que salen beneficiados son los polacos. Yo insisto en la tesis de Óscar, que probablemente ha sido Polonia. Espera, que hay más versiones. David Tank, que es un viejo conocido del canal, que además es del Frente Único del Trabajo, o sea que sale directamente de la nomenclatura china, dice, estimado Óscar, han sido los chinos. Son culpables. David, tú lo lees, También es una hipótesis. Y También es una Daniel hipótesis. Alberto Poveda Pinzón, que además de invitarnos a un café, nos hace una pregunta qué pasaría si se descubre quién saboteó el gasoducto, ya sea Rusia, Estados Unidos u otro país como Polonia, por ejemplo. Y nos saluda desde Panamá. Es que yo creo que es muy Saludos. difícil Eso- técnicamente encontrar pruebas. O sea, se puede No, pero acusar a imagínate, quien no, sea. aquí estamos en la hipótesis. Vale. O sea, es un acto de guerra. Sí, claro. Pero se puede decir, habiendo sido saboteado en aguas internacionales, que es un acto de ¿Un guerra acto de guerra contra quién? Exacto. ¿Contra Gazprom? contra Gazprom. Exactamente. O sea, yo entiendo que es un ataque contra los intereses de la Unión Europea. Y la Unión Europea clarísimo. puede tomar medidas y represalias contra aquel que le ha producido ese Pero en ese términos ataque. económicos. En términos no puede ir, económicos, digamos, pero- en términos penales. Pero no sería... Exacto. Yo creo que está tan bien hecho que yo creo, y ya hablando en serio, tiene la mano inequívoca del FSB, del antiguo KGB, porque es una operativa de las suyas, crea confusión. Porque efectivamente, imaginaros que se llega a descubrir, la que se lía es monumental, porque todo lo van a negar. ¿Cómo lo pruebas? Empieza un juicio Ese es el internacional, pruebas por aquí, pues yo no, No, sé. la prueba no va a funcionar. Luego encima tienen la jugada maestra, que es convocar al comité Al Consejo de Seguridad permanente de la ONU, ONU para decir, esto es un ataque terrorista, tenemos que hacer algo entre todos. me han atacado. Rusia puede decir, me han atacado, Sí, sí. perfectamente. Porque el 51% de las acciones del Nord Stream son de Gazprom. Aunque estén en aguas internacionales. Sí, sí, sí. Entonces, Es una infraestructura privada. Es una jugada maestra, o sea, pero absolutamente maestra. Y encima, insisto, ha desviado la atención de todo el mundo a esto y ya no hay Estaba pensando que para podemos otro lado. descartar que haya sido Pedro Sánchez. Porque si hubieran sido nuestros comandos se habrían No hecho un descartes. selfie. No, se habrían no. hecho un selfie con el gas poniendo la mina. Entonces dirías, ese tiene cara de ser de un tío de Albacete, seguro. ¿Sabes? Para mis amigos del pueblo. Exactamente. O sea, estaría el tío en el bar todo el día. Pues lo puse. Si lo hice yo. Solo hice yo. Bueno, y ahora Pues ahora vamos a pasar a Irán. ataca Jorge. Sí, Sí. A Irán. complicado. Una situación complicada, pero no para Irán, sino a medio plazo. Los hechos, me imagino que los conocéis, el 16 Dios de mío, Megalomanía dice que fue Pedro Castillo. O sea, ya basta, Pedro Castillo. ya basta con el sombrero. Pedro Castillo. Fue A ver, hablando encima del sombrero. respecto a Pedro Castillo, hace 2 meses el Parlamento casi no lo deja salir de Perú porque tenía algo pendiente. O sea lo que mejor le si dieron- no puede salir, No había pagado la Pedro, cuenta. Pedro, ¿qué haces con esa cizalla y ese martillo del escoplo? ay, pobre hombre. Bueno, Y pobre vamos con país. ello, perdona, Jorge. No, vamos a Irán.
que es un país, una potencia regional en auge, a pesar de todo, Sí. a pesar de las sanciones, etcétera, etcétera, Sí, y al sí, mismo sí, sí. tiempo es una marmita en ebullición que cuando estalle se llevará por delante la estabilidad regional. Los hechos, desgraciadamente, los conocéis. El 17 de septiembre, una estudiante, Mahsa Amini, fue llevada a la comisaría de la Policía de la Moral por llevar mal puesto el hijab. Ahí la mataron directamente, porque no hay ninguna explicación que permita suponer otra Para cosa. que una cría le dé Era un un agonizante infarto. al hospital y ahí murió. Eso ha desatado muchísimas protestas en Irán. Primer detalle, sobre todo en la zona noroeste, en la zona de los kurdos de Irán, que es de donde era ella, las más fuertes, pero también se han extendido por todas las ciudades. Hay más de 50 muertos reconocidos por el régimen, lo cual significa que hay muchísimos más. 2 semanas después todavía no hay otra explicación de la Policía de la Moral, ni de las costumbres, ni del Ministro del Interior, ni de nadie, lo cual es muy significativo. Sí, no ha salido nadie a decir No ha nada. salido nadie a decir absolutamente nada. El gobierno de Irán corta de vez en cuando las redes sociales para que los que organizan las protestas no se pueden comunicar entre sí o queden aislados, pero las protestas continúan y va a haber muchas más protestas. Esto es la parte de la noticia. Ahora, si analizamos la situación de Irán, vemos que por un lado es un país muy fuerte, es un país que está consiguiendo dominar prácticamente el Líbano a través de Hezbollah, a pesar de que es un grupo relativamente pequeño que le suministra petróleo, armas, todo lo que sea, está controlando el Líbano y está paralizando el Líbano. El declive del Líbano es enorme en gran medida porque no se consigue formar gobierno. ¿Quién es el que pone la cuña? Fundamentalmente Hezbollah, para que se formen gobiernos. Ha habido un corralito, hablaremos de eso Sí. más adelante, en el Líbano. En segundo lugar, está paralizando Irak. El movimiento que apoya a Irán, que se llama, tengo que leer aquí, Hased al-Sabi, con 16 parlamentarios en el Parlamento ha conseguido que no se pueda nombrar primer ministro, que no se pueda nombrar presidente, mediante una serie de argucias. Hasta cierto punto ha provocado que los seguidores de Muqtada al-Sadr se salgan del Parlamento. Ayer hubo enfrentamientos entre los seguidores de Muqtada al-Sadr y el ejército, que en general es un ejército que está apoyando a Kadhimi, que es el primer ministro de antes, y tal y como la cosa para los próximos 20 años. Si esto no se arregla, que es muy próximo a Irán, o sea que está controlando también eso. Y está Irak. Y está apoyando a los hutíes en Yemen, que casi se puede decir que están ganándole la guerra a Arabia Saudita. O sea que desde el punto de vista internacional el país es un país muy poderoso. Además se ha permitido no llegar a un acuerdo con los europeos y con Estados Unidos sobre el pacto nuclear que le hubiera permitido vender mucho más petróleo. Eso por un lado. Pero ahora, cuando te metes dentro, la cosa está mucho más complicada. Sí. En lo económico, que es quizá lo fundamental, la inflación está en torno al 80%. Como Turquía. Como en Turquía. Sí, pero de aquí sabemos que el consumo de carne roja se ha reducido en un 50%, el de leche y queso en un 20%. Sí, claro. Vale, vale. O sea que Se hace ya no pupa. estamos No hablando no como en lo Turquía. mismo. ¿Qué es lo que ha pasado? Como el gobierno iraní tiene un déficit fiscal muy elevado, se calcula que estará en torno a los 8.000 millones de dólares en el año fiscal suyo, que no es como el nuestro, pues decidió, como en otros países, reducir los subsidios a los combustibles, a los alimentos. Pataplaf. La bofetada ha Eso sido ya les pasó en gigantesca. No, en 2007, perdón. Ya les pasó. Más cosas, y esto nos permite ponerlo en contexto. ¿Cómo se vive en Irán? Pues se vive mal. Aquí tengo algunos datos. Es muy significativo que en los últimos 10 años el PIB por persona, porque es lo que mide el bienestar más o menos medio de la población en Irán, ha pasado de 5.000 a 5.000 dólares, 5.500, en 10 años. O sea, no ha crecido nada. No hacía nada. Como comparación, yo tengo aquí los datos aquí, el de Azerbaiyán es 5.300, el de Turkmenistán ha pasado de 4.000 a 7.500, el de Turquía de 8.000 a 13.000. O sea que en términos de bienestar, una potencia tan grande, con recursos petroleros, agrícolas, etcétera, etcétera, como es Irán, la gente está cada vez peor. Está cada vez peor. Eso, Enfadada, claro. y luego en términos políticos, es una cosa que se supone que los dirigentes iraníes tienen que entender, pero parece que no se dan cuenta de ellos. Desde el 13 al 21 fue presidente Rouhani, que tenía relativamente bastantes apoyos entre la He población. puesto a Raisi, perdón. No, ahora ahí sí ponlo porque es el Ahora lo siguiente. pongo, ahora lo pongo. Y entonces, es significativo que en las elecciones del 21, el año pasado, a Raisi lo dirigieron, pero la participación fue inferior al 20%. Cuando se presentó Rouhani por primera vez fue casi del 50%. Es decir, los iraníes ya no confían en el régimen de los ayatolás. De ninguna de las maneras. La respuesta del régimen de los ayatolás es represión.
Cuando pasa esto, cuando un régimen pierde el apoyo en la práctica, digan lo que digan, de la gente, lo que tiene es represión, represión y cada vez más represión. Y eso cada vez va acelerando la tensión la dentro tensión. de la... Yo el otro día hice un vídeo sobre esto, porque es verdad que puedes muy fácilmente hacer la distinción entre las crisis que han sufrido el régimen de los talibanes por cuestiones de quitar subsidios y por lo tanto de incrementar precios, principalmente del combustible, y las políticas. Las políticas son a las que tienen miedo. Las otras se puede resolver de formas diversas, con represión obviamente también, con represión. Pero las políticas son las difíciles. Claro. Entonces, el régimen de los ayatolás, la revolución islámica, tiene un sistema que ya en cierto modo venía de antes, de represión de la sociedad y de control de la sociedad bastante depurado. Cuanto percibe que puede haber algún tipo de organización política por parte de alguien, trata de desactivarlo a toda velocidad. Y hemos tenido los episodios de que cuando Ahmadinejad gana la reelección, Musavi, que era el que se oponía y dice que aquello es un pucherazo, pues Musavi se le retiene en su casa, se le detiene en arresto domiciliario en el que sigue. Y estamos hablando de 2009. O sea, lleva 13 años en casa. Y en estas revueltas se ha detenido a la hija de Rafsanjani, que fue el presidente de Irán entre el año 89 y el 97. ¿No? Estuvo 8 años Rafsanjani. Pues quiero decir que la oposición es gente del sistema. Metió en la cárcel, antes de que pasara todo esto, ¿cómo se llama este hombre? A los cineastas, los directores de cine más conocidos. Pero al que fue primer ministro del Interior, y que es el que organiza ahora mismo la posición reformista, a este cogido de la cárcel con los 2 cineastas. O sea que además es llamativo de estas propuestas, de estas revueltas, porque lo venía esta mañana, lo venía oyendo en la BBC. Fundamentalmente son mujeres. Y el hecho de ser mujeres lo que hace en una sociedad tan tradicional como esta es que la policía no se emplea a fondo. Entonces, a pesar de los 50 muertos, según las ONGs, probablemente ya sobrepasen los 100, los miles de detenidos y tal, digamos que la represión es contra los hermanos, los padres, los maridos que van acompañando a las mujeres, pero las que son ahora mismo la vanguardia de la, no podemos decir revuelta, pero sí las manifestaciones, son las mujeres iraníes, que son las que han decidido quitarse el velo y ahora se están cortando el pelo, además, porque parece que es el símbolo de la resistencia. Será, por lo tanto, un movimiento muy transversal, como decís, que afectará a muchas capas sociales y va a ser muy difícil de parar. O sea, o se sientan a negociar con alguien que no sabemos quién será, por eso es un movimiento organizado, o esto seguirá, sobre eso seguirá, porque cada vez yo intervenir. Un problema añadido, que es un problema, digamos, técnico, de funcionamiento político que tiene esto, es que dentro del régimen de los ayatolás no hay, digamos, fisuras o escisiones o movimientos. Porque si hubiera, digamos, fisuras o planteamientos distintos, una de esas partes podría recoger las reivindicaciones de la calle y, apoyado en ellas, instalarse en el poder. Pero no es así. No es así. Salvo excepciones como las que dices tú, que están en la cárcel todos. Claro, es que es lo que van haciendo. Entonces, no tienen, eso es, como dicen muchos, es como si fuera una olla a presión sin válvula. Sí. Se va acumulando la presión y en un momento cuando salta... Cuando salta va a saltar, pero vamos. Pero aún así yo creo que no... ¿O pensáis que todas estas protestas van ahora no, porque es lo que os decía antes, es decir, es un movimiento de explosión, pero no es un movimiento organizado. Exacto. Para que esto pueda cuajar en un cambio de régimen tiene que haber una organización política detrás y ahora mismo no parece que la haya. Esto no quita que la degradación que se pueda producir en la vida cotidiana y en la actividad económica llega a un punto en el cual, digamos, se produzca una disgregación del régimen, pues como pasó a lo mejor en la Alemania democrática en el 89, que caiga solo porque... Cuando la cosa se está muy mal, lo que a veces ocurre, pero todavía están lejos en Italia. Digo, están lejos todavía. Es que se producen en alguna zona manifestaciones populares muy masivas, interviene la policía matando mucha gente, llega un momento en que la policía o el ejército no se atreven ya a enfrentarse a los manifestantes porque prácticamente son sus familias. Entonces, hay un momento, pero no creo que sea ahora, en Irán. No, yo todavía no. Eso tardará en que pasan ese tipo de cosas. En un lugar remoto de Irán, los que tienen que reprimir las manifestaciones dicen, no, se acabó. A ver, quiero hacer un comentario, porque pregunta Jaime Severino, que además es viejo conocido, algún comentario sobre los ataques con cohetes lanzados por Irán
contra el Kurdistán iraquí, no solamente el Kurdistán suyo, Sí. porque ahora acusan a lo que es la región autónoma del Kurdistán iraquí de haber fomentado las protestas en el Kurdistán iraní y además de favorecer movimientos terroristas. Entonces lo que han hecho es una operación militar que no es inhabitual. Es decir, los bombardeos de los iraníes en Irak, en territorio iraquí, no es inhabitual. O sea, después de la debilitación que supuso para Irak la invasión de los Estados Unidos, Irán no solamente interviene políticamente en el país, sino que también interviene militarmente. Se han aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid y que la chica esta que murió era kurda para decir, bueno, pues aprovechamos. no tenemos nada mejor que Y hacer. probablemente también sea una cortina de humo Eso para es. decir, Los culpables son son estos. Pues no, son extranjeros los que están generando esto. la violencia. Pero aún así, yo creo que eso, en este caso, va a tener un efecto negativo sobre el propio régimen porque va a alimentar todavía más la protesta. Y el desapego, Y el que son desapego, dos cosas claro. que cada vez... Claro, cuanto más desapego hay, más represión tiene que utilizar el régimen. Bueno, pues bastante Irán o queremos Sí, hablar más bastante. de Irán. Porque, creo quiero que decir, ya yo es todo que el otro día, dicho, como hice el vídeo, puedo ahora lanzarme otro rato más, porque la verdad es que el tema es Como interesante. quieras. Pero como ha ganado las elecciones en Italia, que las ha ganado, y cambian muchas cosas, y se abren muchas posibilidades. Y, no. Se abre un melón, ¿no? No se abre un melón, no se abre un melón. Esto es Italia. Esto es Italia. Esto es Italia. Como ha ganado un partido italiano dentro de Italia, y todos sabemos que existen muchas escuelas de pensamiento político y luego lo que pasa en Italia, Que eso es un mundo fascinante. es un mundo político es un mundo distinto. fascinante. Que había un profesor de politología que decía algo así, pues, está en la escuela no sé qué, y luego lo que pasa en Italia. Que pasa en Italia es un capítulo aparte del análisis politológico. Eso, yo creo que Jorge sí que nos podría dar bastantes clases sobre lo que es la política italiana, empezando desde el Renacimiento, porque es, en fin, Y antes, Julio César. Y antes. es un mundo fascinante. Venga. No ha pasado nada. No nos pongamos dramáticos, que no ha pasado absolutamente nada. No, vamos a ver ya en serio. Sí que pasaba lo que era previsible. Esta vez las encuestas no se han equivocado, pues esta vez han acertado. Y sí que nos hemos encontrado con la posibilidad, insisto en lo de posibilidad, porque una cosa es ganar una mayoría de alguien que estaba más o menos de acuerdo, pero en Italia esto no significa que vaya a haber acuerdo para formar gobierno a corto plazo. Porque como sabéis, suya con 31 años, Giorgia Meloni, fue ministra de Berlusconi, o sea que ministra de Juventud. No lo sabía. Bueno, la Liga de Salvini ha quedado dentro de ese grupo de derechas en segundo lugar, pero muy disminuida, ha sacado casi en porcentaje la mitad de los votos que sacó en las últimas elecciones, con lo cual Salvini está de capa caída. Buena parte de esos votos se han ido a los Hermanos de Italia y Forza Italia, el que tenía que es el partido Berlusconi en las últimas elecciones, el 14% de los votos, y ahora también se ha quedado en el 8,1%, con lo cual ha habido trasvase de votos hacia los Hermanos de Italia, pero no solo, porque si sumas los votos que se han ido de la Liga y de Forza Italia, son aproximadamente de todo lo que ha sacado Giorgia Meloni son 16 puntos porcentuales, pero quedan 6 puntos porcentuales todavía que son votos que ha sacado ella. O sea, que sí que es un cambio importante. ¿Cuál ha sido su éxito? ¿Su tirón personal? Pues no lo sé. No sé si ha sido su tirón personal. Lo que sí que es que fue el único partido que se quedó fuera del gobierno, del último gobierno de gran coalición que hizo Mario Draghi, en el cual participaron todos. Participó la Liga, participó Forza Italia, participaron los movimientos 5 Stelle, participaron el Partido Demócrata de Letta. Entonces, ahí estaban todos metidos. ¿Qué pasó este verano? Este verano lo que pasó es que se acercaban las elecciones y esto es Italia. Y en Italia, acercándose elecciones, aquí no se conocen ni amigos ni enemigos. Lógicamente, 5 Stelle dijo, somos un partido antisistema, no nos podemos presentar a las elecciones de la mano con este señor Mario, que es el bendito de Bruselas, nos tenemos que salir. ¿Les ha salido mal el cálculo? Pues hombre, no lo sé, porque tenían el 32% de los votos en las últimas elecciones, era el partido más barato, el Movimiento 5 Stelle, y se ha quedado en el 15%, se ha quedado por debajo de... Parece que les ha salido muy bien. Claro, esto es política. Del 30 al 15, ¿vale? Sí, esto es política. Si esto fuera fútbol les ha salido mal, pero en política seguro que te dicen, hubiera sido bastante peor si nos quedamos dentro.
porque todavía han mantenido feudos en el sur de Italia. O sea que el Partido Democrático se ha quedado como estaba, pero sigue siendo una fuerza más o menos que está ahí, pero lógicamente no llegan a formar gobierno. Y ahora tiene que formar gobierno y veremos a ver cómo afronta lo que le queda a la agenda. Porque la agenda no la tiene mal, pero tampoco la tiene bien. Lo de Ucrania lo tiene bastante claro. Ha dicho que, por supuesto, que apoya el esfuerzo de la OTAN contra Putin, contra todo lo demás, pero claro, sus dos socios de gobierno son conocidos por sus enormes simpatías por Vladimir. Sí. Salvini tiene fotos por ahí en la Plaza de Ojos de Moscú con una camiseta con esto de Putin y Silvio ya sabemos que es un gran amigo personal de Vladimir, para amigo personal. Sí, o sea, un tío con camiseta y otro un amigo personal. O sea, claro, entonces, ahora plántate en una cumbre de la OTAN con un gobierno que tienes detrás de un amigo personal de Vladimir. Tampoco sería raro, porque Scholz tiene uno en el gobierno de su partido que es... Sí, pero me imagino a todos en la reunión sin decir nada. O sea, ¿qué vais a hacer? No, no sé. Nosotros nada. Quizá mañana. Sí, pero imagínate las reuniones del Consejo de Ministros, cuando llegue el invierno. Veremos a ver qué pasa ahí. Donde tienen mucho miedo es en la Unión Europea. Porque, claro, acostumbrados a tratar con Mario, que ha durado 1 año y medio, ¿no? Que para ser Italia... Bastante. Es longevo, es longevo, es un mundo. Hay que te recordar que en tiempo de los romanos los consulados duraban solo 1 año. A lo mejor hablamos de reformista de Mario. O sea, se estudiará en el futuro. Se estudiará en el futuro. Entonces estaban muy contentos con Mario, porque Mario hacía de todo, y ahora va a llegar Georgia y todo. He leído de todo. Como el otro día leíamos de Putin que iba a usar las armas nucleares, también he leído de todo que iba a hacer de todo. ¿Que se va a alinear con su gran héroe Víctor Orbán? No. ¿Con los polacos? Tampoco. ¿En qué se va a unir? Que es lo que creo que va a basar su agenda política interna en Italia y en la europea, en lo que llaman ahora las guerras culturales. Sí. Que yo cuando di la primera vez yo pensaba que eran guerras entre Max Weber y Henry Bergson y luego es otra cosa completamente distinta, lo que significa que me tengo que jubilar ya porque ya soy un boomer y me tengo que olvidar todas estas cosas de las redes sociales. Pero va a centrarse ahí, pero no va a meterse en los líos que se mete Orbán y que se meten los polacos. ¿Qué veremos? Veremos la Italia de siempre, la Italia de toda la vida, la Italia transaccional, la Italia que por 10.000 euros es capaz de matar a un comisario con tal de llevarse un programa de subvenciones para el sur de Italia para decir que se lo va a gastar en una cosa europeo. Y luego gastárselo otra cosa. O sea, eso lo vamos a volver a ver, pero esa es la Italia de siempre. En Bruselas están súper acostumbrados a esa Italia. Es más, yo creo que estaban hasta incómodos con Mario, porque Mario... Era muy eficiente, ¿eh? Es que les adelantaba por la izquierda, o sea, o por la derecha. Entonces, esa, digamos, yo creo que va a ser la postura de la Unión Europea. Retos que tiene por delante, los más complicados van a ser los económicos. Primero, tiene que hacer el presupuesto de aquí a final de año. Tiene que formar gobierno con Salvini y con Silvio, tela, y luego hacer presupuesto. Y además es un presupuesto envenenado, porque Mario, previendo la crisis energética este invierno, ha soltado 59.000 millones de euros en subsidios, que es aproximadamente el 3% del PIB. Si tiene que hacer un presupuesto de consolidación y de ajustar, que es lo que ha venido diciendo, a ver si tiene lo que hay que tener para empezar a retirar esas subvenciones y esos subsidios en el invierno. Si hace eso, luego está muerta, así que no lo va a hacer. Así que dudo mucho que veamos una ortodoxia, o sea, no veremos cosas raras, pero no veremos mucha ortodoxia. Luego la tercera promesa que tenía, que era bajadas de impuestos. Hombre, pero claro. Pero era todo muy vago en el programa electoral. No, pero esto es Italia. Visto lo que ha pasado en el Reino Unido. Eso estaba pensando yo. Vamos, todo lo bajará. Sí. O sea, aplicará una tasa de los 0,0%. No, la tasa de los sellos de... Acordaos que te querían una tasa plana, bueno, un tipo impositivo plano, que no sabían si del 15, del 25 o del 30. Pues luego tienen que ponerse de acuerdo entre ellos. Salía el optimista, del 15, del 25, bueno, del 30 a lo mejor, ya salía Berlusconi, del 30, hijo, entonces ya veremos. Y la prueba de fuego final, de que no se prevé que haya grandes movimientos raros, es que la prima de riesgo de los bonos italianos respecto a los alemanes prácticamente los ha movido. Es lo que hablamos hace 3 semanas, creo. Es decir, la curva de tipos sigue subiendo para el bono alemán y para el bono italiano, pero suben en la misma, o sea, se mantiene el diferencial, con lo cual no hay percepción de riesgo de lo que pueda pasar a Italia. Eso, insisto, con todas estas
proyecciones, vamos a decirlo, y con los datos que tenemos hoy, si mañana no consigue formar gobierno y se tira intentando formar gobierno 4 o 5 meses y tenemos a Mario en funciones hasta entonces, pues ya veremos a ver cómo evoluciona. Es que fue divertido el día después de las elecciones. Uno corre a leer la prensa para ver cómo se desplomaba la bolsa, porque ha llegado el fascismo al poder italiano, y de repente veo en el Corriere de la Sera que está subiendo la bolsa de Milán. ¿Cómo que está subiendo? Claro. Mientras al mismo tiempo se desplomaba la bolsa británica. Decías, Claro, ¿qué está ocurriendo esto es aquí? Italia, esto es Italia. Entonces hice lo siguiente, ir a ver cómo estaba la prima de riesgo, y estaba igual, no se había movido. O sea, se ha movido. pero incólume, diciendo, aquí no ha pasado nada. Claro. O sea, Georgia no va a hacer ningún experimento raro. No va a hacer, o sea, Que van a limitar la inmigración y tal, y esa cosa, endurecerán la frontera. Bueno, sí, ya veremos. Y el resto, bueno, ya veremos. Y además, en lo económico, todavía tienen que justificar y recibir buena parte de los fondos europeos. Primero justificar. Tengo este proyecto, échele usted un vistazo, me dice sí o no, y luego recibir el dinero. Allí no se van a andar con tonterías. Claro. Y es que además luego el discurso era que si los LGTBI, que si no sé qué, las guerras culturales. Sí. Entonces, Sí, eso tranquilidad, esto es Italia. Cualquier parecido con Juego de Tronos hace que se parezca a Peppa Pig y Italia House of Cards. O sea que no hay que. Ahora, ¿cuánto durará? Podríamos hacer una porra de cuánto va a durar esta señora. Nosotros estábamos hablando si ella o Liz Truss iban a aguantar más. Vamos a ver, hay gente que es absolutamente optimista en Italia con las posibilidades de Georgia. Leí un artículo el otro día, un comentarista en el Corriere de la Sera que decía, este gobierno durará 4 años. No. Sí. Recuerden lo que digo, durará 4 años. ¿Por qué? Leí. Porque Salvini y Berlusconi no tienen otras alternativas en la vida. O sea, no pueden optar por otra cosa y no le van a dar el poder, al contrario. Sí. Entonces aguantarán lo que diga la Meloni, a menos que Georgia le dé por hacer cosas muy enloquecidas. Luego, Salvini, según este comentarista, decía, pues ha sido una derrota tan grande en términos electorales que pasa a ser muy poco relevante. Y Berlusconi, sin embargo, aunque tiene un porcentaje parecido al de la Lega, ha obtenido más votos de los que todo el mundo pensaba. Pensaban que se iban a hundir definitivamente. Y sin embargo, él está allí muy contento diciendo, ¿veis el Botox y, Sí, pero y los rayos uva que me he dado? Sí, Esto todavía me va a durar. Pero luego hay que ver la segunda fila, porque efectivamente Salvini es un cadáver político, pero en la Lega quedan gente que puede saltar a primera fila también haciendo como le han hecho él, los hermanos de Italia se la pueden hacer por otro lado Salvini. Berlusconi tiene ¿cuántos? 85 años. Sí, en Forza Italia supongo que ya estarán pensando Puede en su salir jubilación. otros, de Forza Italia pueden salir 4 o 5 que se pongan a hablar con quien dirija, porque Enrico Letta va a dimitir con quien dirija el y empiecen otra vez. Recordemos que hubo un gobierno hace nada, antes que el de Mario, que era Salvini con el movimiento 5 estrellas. Para los que sois españoles es como si fuera un gobierno de coalición entre Vox y Podemos. Sí. Esto es Italia. O sea que puede pasar cualquier cosa. Hombre, a mí me parece que Giorgia Meloni es lista. Sí, eso sí. Entonces, si es lista, intentará mantener una política macroeconómica en lo fundamental bastante conservadora, acordada con Bruselas, etcétera, etcétera. Y luego, pues, hacer gestos concretos dirigidos al electorado italiano, a la gente que está insatisfecha. Ya veremos hasta qué punto lo consigue. Y claro, tiene, incluso si tuviese problemas con Salvini, no creo que los tenga con Berlusconi. Con Salvini puede decirle, pues oye, ya te puedes ir, que yo en el Parlamento me votan los míos, los de Berlusconi, y ya buscaré unos cuantos más. Y en Italia eso es fácil. Sí, eso es fácil. Que no creo, si tiene la cabeza bien amueblada, no creo que vaya a desaparecer pronto del panorama. No, yo tampoco lo creo. Ya veremos qué políticas hace. Yo creo que sí hará políticas parecidas a Orbán, por ejemplo, de fomento de la natalidad, de cierta apertura económica, pero no mucha, porque ya es verdad que... No, porque está diciendo de nacionalizar... Claro, los Fratelli d'Italia si tienen esa vena fascista, tienen una vena muy intervencionista, muy estatalista. Y tiene, por lo menos, ahora mismo, 2 cosas que va a tomar el Estado. Uno es el Monte Paschi di Siena, que estaban pensando en venderlo, estaban pensando en privatizarlo, y es posible que ya intervenga para decir, pues se queda dentro nacionalizado, dentro de la propiedad pública. Luego estaba, dejadme pensar, porque había otro que era Telecom Italia. Telecom Italia tenía también la posibilidad de
Telecom Italia eran favorables a venderla porque pueden ganar dinero, y la otra era Alitalia, la actual ITA, la aerolínea, Claro. que también se puede sacar a venta, y creo que ya han dicho que no, que la quieren para ellos. Me sorprendió lo de Telecom Italia, pero más o menos lo entiendo, porque decía que podían ganar mucho dinero con esa venta, con lo otro podían ganar poco, y entonces prefieren tenerlo bajo su poder, que es muy, vamos a ver, es que hay que recordar que el fascismo es en esto muy estatalista y muy socialista. O sea, Sí, pero en esta coyuntura eso no es que no tenga importancia, sino que destaca menos para mal porque en otros países europeos se están nacionalizando empresas por otras razones. Y Alemania es un buen caso. Ay, por cierto, que no me he dado cuenta, Camina, que nos habías invitado a café. Gracias. Se me había pasado, me lo había saltado. Soy un desastre, como puedes ver. Bueno, pues Italia estaremos atentos, Estaremos entretenidos. Sí. Y finalmente, para acabar, Sí, para el acabar. programa, vamos a pedir que nos preguntéis algo, Sí. si queréis. Entre tanto que nos preguntáis, ¿cuentas tu batalla? Sí, cuento la. Ya sabéis que tenemos ahora ¿cómo lo llamamos? Este es el personaje. El segmento itinerante. Este segmento itinerante puede pasar cualquier cosa y vamos a hablar Carrusel de un deportivo. libro. Canciones de Carrusel Deportivo. Carrusel deportivo. Hoy vamos a hablar de un español bastante típico, de estos que se ponen a hacer algo y no paran. Sí, eso es bastante típico de la Un día historia de de casa España. digo, vuelvo en un rato. Sí, sí. Voy a por tabaco. Tú coges al Cano y dices, pues este es exactamente igual. Esto es mejor, ¿no? Pero bueno. ¿Es mejor que el Cano? No es mejor que el Cano, más satisfactorio a todos los niveles, pero desde luego nada de arriesgado. Es la expedición de la viruela de Francisco Javier de Balmis, que es, en el año 1796 Jenner encontró la forma de inmunizar a las personas utilizando virus de la viruela de las vacas. Entonces, eso se vio que podía funcionar relativamente bien. El problema que había es que, claro, el virus había que transmitirlo durante determinados días, porque a partir de esos días, como pasa con la COVID, pues se descompone y entonces no sirve para nada. Y resulta que eso llegó a España hacia 1800-1801, el conocimiento de eso, y resulta que unos pocos años antes, la hija de Carlos IV, María Teresa, una infanta, había muerto de la viruela. Carlos IV, cuando se enteró de este procedimiento de Jenner, dijo, esto tenemos que solucionar lo de la viruela, pero tenemos que solucionarlo en todo el imperio. Así, típicamente español. Esto vamos a solucionarlo en todo el imperio. Y se puso a preparar una expedición para vacunar todo el imperio español, que significa, acordaos, toda América prácticamente, menos los del norte, y Filipinas. Y decidió ponerlo en marcha. ¿Quién lo desarrolló? Pues lo desarrolló precisamente Francisco Javier de Balmis, que era un médico de corte que además había leído y había traducido un libro francés sobre el proceso de variolación, que es como se llama este procedimiento. El problema, aparte de las dificultades logísticas enormes que tenía eso, pero bueno, los españoles ya habíamos demostrado que lo de logística, pues sí, que si Perú, que si Filipinas, que si Álvaro Núñez de Vaca, pues bueno, eso se podía solucionar. El problema técnico es que el virus solamente se podía conservar en latencia y por tanto activo 8 o 9 días, después desaparecía y claro, no podías llevar el virus los 2 meses prácticamente que tardaba la expedición hasta las colonias, no podías llevarlo. Y Balmis se le ocurrió la idea genial de llevarse en el barco 22 niños para inocular el virus a uno, que desarrollase la enfermedad a un nivel tenue, evidentemente, al cabo de 8 o 9 días traspasarle el virus a otro niño y así sucesivamente, con lo cual tenías ahí como para 6 o 7 meses. Fue una idea bastante genial la que se le ocurrió a este hombre, y entonces se apoyó en los niños. Lo que hizo fue recoger niños huérfanos de un orfanato de La Coruña que estaba regentado por María Isabel Zendal, que también se fue para allá con toda la impedimenta, y que fue la que se encargó en realidad de la intendencia del asunto. La parte científica la llevaba Balmis y la parte de la intendencia fue Zendal. Entonces lo hicieron pues a lo bruto. O sea, salieron en 1803, pararon en Tenerife, vacunaron, iniciaron el proceso de vacunación, porque además lo que hacían era dejar unas cuantas muestras en un centro para que luego se pudiesen reproducir y repartirlas por todo el mundo. De ahí se fueron hacia Cuba y a la República Dominicana y vieron que ya había empezado el proceso de vacunación.
O sea que siguieron para adelante aproximadamente y hacia finales de 1803 llegaron a Caracas, donde se estableció como el cuartel general para la distribución de la vacuna por toda América. Entonces, él se fue hacia Nueva España, que ahora es México, y mientras un subordinado suyo que se llamaba Salvani empezó a vacunar en Venezuela, siguió por Colombia, Perú, Ecuador, Chile. En 1810 se murió de otra cosa, no de la viruela. ¿Pero era por vía marítima o...? No, estos iban por vía terrestre ya. ¿Por vía terrestre? No, porque ya podían ir... Hombre, vamos a ver, siempre se podía ir por vía marítima a través del Istmo, pero como partían de Venezuela, podías pasar a Colombia y luego podías ir tanto por mar como por tierra. Estuvo como 7 años vacunando, repartiendo vacunas por todas partes y sobre todo estableciendo depósitos para la posterior vacunación. Pero claro, el objetivo fundamental de Balmis era llevar la vacuna a los confines del imperio, o sea que el hombre se cogió paca pulpo, rellenó el barco otra vez con más niños allí y se fue a Filipinas. Toma. Entonces en Filipinas, que llega a 1805 aproximadamente, en un par de meses del viaje, ¡Qué aventura! fíjate tú, allí la ventaja es que ya se conocía el procedimiento, claro, 2 años haciendo eso, Claro, lo tenía claro. súper controlado, entonces establece un centro de vacunación. Y como tenía muchas ideas en la cabeza, fundamentalmente se apoyó en las órdenes eclesiásticas, sobre todo curas y monjas, para que hiciesen de vectores, de transmisores por todas las islas. Claro, Filipinas tiene como 1000 islas. Sí, Imagínate claro. tú, ir de una a otra. Dijo, mira, se hace así, se hace así. Isabel Zendal se había quedado en América, él estuvo allí y repartió la vacuna entre todos. Y cuando ya vio que el proceso estaba en marcha, dijo, bueno, pues ya hemos vacunado todo el imperio, pero ¿cuál podemos seguir? Y efectivamente pidió y consiguió un permiso del emperador chino para ir a Cantón, a Macao y a Cantón. Y estuvo vacunando... Que eran portuguesas entonces. Macao sí, Cantón Cantón no. no. Cantón era en la provincia actual de Guangzhou. Y estuvo vacunando por ahí también. Y yo creo que porque el emperador no le dio más permiso, sino este hombre se va a Mongolia y hace la ruta a las yapas. para las puertas de Fergana. Ya Es una de las misiones o aventuras más humanitarias e impresionantes de la historia. Es que la gente, el mismo Jenner dijo, esta pandilla de locos, ¿cómo? Que tú estás loco. Semejante cosa. La historia que montaron. Es que, y además, la capacidad de pensar cómo se puede hacer, llevarlo a cabo, buscar los medios, implementarlo, no hubo apenas fallos. Una misión que, teniendo en cuenta Salvani, fueron casi 7 años o 10 años, casi sin fallos. Y se consigue repartir la vacuna, con lo cual, no es que la elimines la viruela, pero la reduces mucho, pues en medio mundo. Qué malos somos los españoles. Que... vergüenza, todo el día haciendo el mal. En fin. Esto fue es una historia realmente emocionante. Yo la conocía y me parece una historia... Bueno, y por si acaso... Volvió por la ruta de los portugueses y entonces se ve que paró en Santa Elena, le pidió permiso a los ingleses y vacunó a los de Santa Elena también, antes de que llevasen ahí a Napoleón, por cierto. Eso estaba diciendo, vamos a buscar a Napoleón. Y luego se volvió para casa. Qué bueno, me parece, una historia. Una vuelta al mundo. Una vuelta al mundo, échale. Como la del Cano, pero... Hombre, en fin. Era mucho más segura, se conocía todo mucho mejor. Claro, ya no había... Pero... La pera. ¿Os parece que respondamos algunas preguntas? Sí. Ya os digo que hay algunas preguntas que yo creo que son imposibles responderlas, así que las he pospuesto un poco. Luis Romero pregunta una cosa muy interesante, que no sé si tendrá respuesta. Si la situación en Daguestán puede escalar, es decir, las protestas en Daguestán. Daguestán es una república del Cáucaso al lado de Chechenia, que es musulmana, y que, por hacer un poquito de historia, acordaos que en la primera, creo que no, en la segunda guerra de Chechenia, fue invadida por los chechenos porque tenían la intención de hacer un califato islámico ahí, que fuera independiente, obviamente, de Rusia. Y ese fue el que fue aplastado de forma eminente por nuestro tío Vladimir. Entonces, ¿qué os parece? Porque tiene frontera con Georgia, que no va a moverse para apoyar ese tipo de movimientos por muchas razones. Entonces, Chechenia tampoco les apoya. Chechenia tampoco les va a apoyar de ninguna de las maneras. Con que no le hagan tantos reclutas, yo creo que estará que tiene suficiente. Ya lo ha dicho. Hombre, también es verdad que los Daguestán, en parte de lo que se quejan es que es una de las zonas donde el ejército ruso recluta más. Y dice, no, es que nos están reclutando para mandarnos allá a Ucrania, pero no creo que pueda llegar a mayores porque no tienen fuerzas suficientes, sencillamente. Ya mayores no, pero es lo que decís, que recluten pocos sí. Que recluten pocos sí. O sea, porque además las escenas que se ven son escenas como muy de barrio.
Son de barrio, o sea, no es un reclutamiento, es como muy de barrio. En cuanto ven que está uno solo, se empiezan a ir los chavales con buen criterio, y si algún militar se pone un poco tonto, se lían a bofetadas con el militar, se tiene que meter al autobús e irse. O sea, es que es como muy casero todo. Por lo menos hay que tener cuidado porque son las imágenes que se filtran a través de esto, y realmente es muy difícil saber lo que está ocurriendo sobre el terreno. Te filtran esas imágenes que son las que ves, pero luego probablemente haya otras que sí que haya un reclutamiento más o menos ordenado. Pero yo creo que en el caso del Daguestán y estas repúblicas con más sentimientos, vamos a decir, separatistas o que se notan perjudicadas en esos procesos, veremos no revueltas como las de Irán, pero sí huidas. Coger el latillo y decir, me voy a aquí, Georgia, luego vuelvo y ya veremos. O sea, además son zonas que dan pie a ello. Sí, como pasa con las regiones cercanas a Mongolia. Exactamente. Segunda pregunta. Lucas Gix pregunta acerca de la oposición al régimen de los ayatolás. Si es una posición que puede ser pro-occidental, que no hay oposición. Los pocos quiero decir, los pocos que hay, si se pudiera formar un régimen alternativo al de los ayatolás, ese régimen sería en algún sentido pro-occidental. No creo. O sea, yo lo que sí tengo claro es que el régimen seguiría siendo islámico y chiita, porque la matriz cultural de Irán ahora está ahí. Lo que pasa es que lo que harían sería, evidentemente, eliminar toda serie buena parte de las prohibiciones y reglamentaciones que no están en el Corán, sino que se las han ido inventando. Todos estos de los ayatolás, eso posiblemente lo irían eliminando en gran medida. Pero Jorge, históricamente, estoy hablando del siglo XX, Sí. Más o menos. Yo iba a ir por ahí. Era un país relativamente aperturista. A lo mejor me estoy columpiando porque no conozco bien la historia, pero es verdad que el régimen del Shah era muy pro-occidental. Sí. Otra cosa es lo que pasará en la sociedad iraní, eso es otra cosa. Que por eso estamos donde estamos. Pero ojo, la oposición que tenía el Shah no era solamente la religiosa, era la de izquierdas. Sí. Había una oposición comunista muy importante. Sí. Pero yo entiendo, o sea, hay que tener en cuenta que casi el 60 al 70% de la población iraní, pues prácticamente no ha conocido nada antes de los ayatolás. Sí. Entonces, eso, y además, cuando ves algunas manifestaciones culturales, pues unas manifestaciones culturales en la matriz islámica chiita, etcétera, etcétera, lo que parece, yo no les veo cambiando de matriz significativamente. Ahora, eso sí, en el momento en que lo que evidentemente la gente son libertades individuales, pues eso está en contra. Eso es un planteamiento totalmente occidental. Pero por eso, de la escena que ya os contaba en el 97, al otro lado de la frontera turca, que se quitaban todo y aquello, vamos, era vida occidental. Hay dos cómics muy interesantes de los momentos antes y después de la Revolución Islámica, escritos y yo creo que ilustrados incluso por dos mujeres iraníes. Uno es Persépolis, que es un cómic famosísimo de Marjane Satrapi. El otro, no me acordaré de la autora, y lo siento mucho, pero se llamaba Mi coche nuevo, creo que era. Entonces, Marjane cuenta cómo llegan y cómo hay que vestirse con pantalón hasta el tobillo, pero por debajo del tobillo, y cómo un día sale ella y la paran dos tíos y se la llevan a la comisaría. Y la otra cuenta cómo aprende a conducir justo antes de que llegue la revolución. Ya. Y cómo su coche se lo roban, o sea, su posibilidad de independencia. Entonces toma toda la historia alrededor del vehículo. En fin. Hay dos preguntas que yo creo pueden estar relacionadas. Dice Misterios y Serious Senior. Dice Misterios, pregunta cómo está la situación económica en España a pie de calle en términos de poder adquisitivo. Y Serious Senior pregunta si puede España evitar la inflación, que son dos preguntas que en realidad son muy similares. A pie de calle. A pie de calle está. Vete a un supermercado yo de economía no sé, de pie de calle sí que sé porque paseo mucho por Madrid y está la gente desatada, eso es lo que veo. No veo otra cosa, o sea que no veo percepción de riesgo en la población por ningún lado. A nivel económico ya es otra historia. A nivel económico es otra historia. Lo que pasa que yo no sé si estaría de acuerdo conmigo, pero yo creo que los efectos nosotros los vamos a sentir de segunda vuelta de lo que pasa en Alemania. Sí. Estamos relativamente aislados del problema energético europeo. Sí. Y yo creo que los efectos van a ser... La inflación no la vamos a evitar porque la inflación son los precios internacionales de la energía, eso nos van a afectar a todos, pero vamos a tener efectos de segunda vuelta de lo que pase fundamentalmente en Alemania. Hasta ahí yo creo que habrá variaciones en las estimaciones, pero yo creo que la estimación más
La última más pesimista que he visto para España de crecimiento 2013, que es la de la OCDE, es un crecimiento de 1,5%, que yo lo firmaba ahora mismo, vamos, tal como está la cosa. Aquí un matiz. Una cosa que creo que está siendo muy importante ya y que lo seguirá siendo son las expectativas. Esto está pasando en las empresas, en las familias, todo el mundo está que no sabe cómo formar sus expectativas acerca del futuro y según cómo las formemos, pues el futuro serán de este tipo de las expectativas que se autocumplen. Si pensamos que vamos más o menos a pasar la cosa con dificultades pero no más, pues seguiremos consumiendo, invirtiendo, etcétera, etcétera y pasará eso. Si pensamos que todo va a ir muy mal y nos retraemos, que es otro escenario posible, pues posiblemente pasará eso. No, pero yo creo que tienes razón, o sea, los dos tienes razón, evidentemente las expectativas, incluso yo creo que ya se ve una cierta retracción a la hora de consumir e invertir en las los empresas datos. a la hora de contratar. Y se ve ya en los últimos datos de empleo que la cosa no va bien y seguramente irá peor ahora a continuación de, vamos a ver, este último trimestre. Pero, por una parte, es cierto que uno de los impactos va a ser el entorno exterior. Yo el otro día contaba los ingresos de España por turismo en 2019 desde Alemania fueron 10.500 millones de euros. ¿Qué ocurrirá con esos ingresos el año que viene? Este año, por ejemplo, en julio me parece que fueron 1.000 millones de euros, 1.000 y pico millones de euros solo de Alemania. Sí. Si los alemanes empiezan a pasarlo mal y empiezan a no tener dinero para venirse de vacaciones, pues entonces veremos. Pero es verdad que también habrá que ver cuáles son los alemanes que suelen venir por España. Si van a ser realmente los más afectados o no. Sí. Entonces, todas estas cosas son cosas importantes. Luego, en términos comerciales, el 70% de nuestra actividad comercial respecto al exterior la hacemos con la Unión Europea. Sí. Ya sean exportaciones o importaciones. Si la Unión Europea reduce su nivel de crecimiento y de gasto, pues nosotros lo vamos a vivir y nos va a afectar. ¿Cómo se puede evitar la inflación? No se puede evitar. O sea, la única alternativa que hay es ayudar a las familias que lo vayan a pasar peor y el resto tenemos que reducir nuestro consumo de energía. Y cambiar también nuestros hábitos. ¿Por qué? Porque objetivamente somos más pobres. No tenemos la energía que teníamos antes, no podemos hacer las mismas cosas. Y esto es una cosa algo que la gente tiene que empezar a entender bien porque nos pone en problemas. Esto es absolutamente cierto. Devoto Ibérica dice que le sorprendió que Putin atacara un país del tamaño de Ucrania con menos de 200.000 personas. Pues sí. También que solo reclute 300.000 con Ucrania ya movilizada. Sí. Pues sí. Toda la razón. Todo, pero es que también, o sea, dales botas. Ángel el otro día decía, muy en broma, de 300.000, dales 600.000 botas. O sea, ¿las tienes? ¿Tienes 600.000 botas? Es que la parte de la logística... No hablo de misiles Stinger, no fusiles. No, fusiles y comida. Que no sé si comentamos, ¿os acordáis de las escenas iniciales de la película aquella del enemigo a las puertas de Stalingrado? Que eso es cierto. Cuando los soldados soviéticos, en ese caso, pasaban al otro lado del río Volga para entrar en la batalla en la ciudad de Stalingrado, eso sí que está históricamente documentado, por cada 2 soldados les daban un fusil. Y se quedaban así mirando diciendo, no, cuando maten a uno lo coge el otro. Sí, eso está en el libro de Stanley Víbor. Era así. Sí, Anthony Víbor, perdón. Eso era así, o sea que no es mucha gente, pero tienes que tener mucho equipo. Pero vamos, Rusia está acostumbrada a liberar guerras así. Sí, con pocos recursos. No es la Segunda Guerra tirando Mundial. Gente a mansalva. Fue en la Primera Guerra Mundial hizo lo mismo, las guerras con Turquía en la década de los 70, la de Crimea, funcionaban así, o sea, eso forma. Mandando gente hasta que el otro decía, pero vamos a ver. Que no puedo matarlos a todos. O sea, fíjate, eso, cuando lo estabas diciendo me he recordado una escena de esa serie de televisión que es prodigiosa de Pacific, en la que se narra las ofensivas en el Pacífico de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, que hay una escena en la que hay un tipo con una unidad de ametralladoras mientras vienen los japoneses por la noche y dispara y empieza a tener el problema que se le acumulan en delante y no puede ni tirar. Entonces hay un momento que tienes que retirar, empezar a apartar cadáveres y todavía vienen más. Y en su cara es de decir, ¿qué leches les pasa a esta gente? ¿Qué les dan de No, pero sobre todo que absurdo. O sea, voy a matar aquí a gente ¿para qué? Ese tipo de ofensivas en donde entierras gente, bueno. Antonio Garcés nos pregunta por el impuesto del patrimonio. No sé si eso es de esta mesa. Yo creo que no. O sea, el impuesto del patrimonio se elude fácilmente. Desde ese punto de vista, ahí se explica por qué el ministro, siendo gobierno de socialista con Zapatero y ministro de Energía Miguel Sebastián, ellos anularon el impuesto de patrimonio porque no lograban recaudar. Pues el impacto recaudatorio es cero. Exacto. Neosdien nos pregunta si la bajada del euro es preocupante. Sí. Y si seguirá bajando, yo creo que sí. Sí.
No, seguirá bajando, dependerá de lo que haga el Banco Central Europeo, o sea, de la política La monetaria Reserva relativa. Federal ya Federal. está apuntando al 4,5% Claro. y más. Claro, y Entonces, entonces si eso es así, si está por ver si el Banco Central Europeo la va a seguir o no, dependerá de eso. Eso es lo que la verdad que hay que seguir. Oscar dice que el Banco Central Europeo no va a ser tan agresivo como la Reserva Federal y eso efectivamente hará que el euro baje más. ¿Cuál es el problema? Y esa es la presión que tiene el Banco Central Europeo, lo mismo que le está pasando al Reino Unido. Un euro depreciado es más inflación porque estamos pagando todo más caro. pero bueno, la fuerte Entonces, suerte que tenemos es que la inflación es transitoria. de toda la vida. Y ahora vamos a ver, Yegno nos pregunta, ¿por qué Europa y España no explotan sus recursos naturales? ¿Por qué estamos comprándole a los extranjeros? Hombre, porque sí, ha sido más barato. Bueno, Desde hay una siempre. razón que es legislativa. La Ley de Transición Energética de 2021 prohíbe expresamente la prospección y la extracción de hidrocarburos. Es que ayer me bajé la ley y estuve leyendo esos artículos. Porque uno por la noche no sabe qué hacer. Dice, en vez de ver una serie, entonces la tengo aquí, o sea, es que os lo puedo enseñar. Es muy divertido esto. Pero en términos económicos la razón fundamental es esa. No solo eso, sino muchos otros bienes y servicios que se producen fuera. En los últimos 10-15 años el proceso de globalización nos ha permitido comprarlos a precios relativamente baratos que sumados al coste de transporte, que tampoco es muy grande, son más competitivos que ponernos a desarrollarlos nosotros. ¿Y eso va a seguir siendo así? No. Lo que pasa es que no sabemos hasta qué punto. Claro. Dejadme que lo lea, porque Sí, es que ayer Artículo 9, está en el título tercero. A partir de la entrada en vigor de esta ley no se otorgarán en el territorio nacional, incluido el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental, nuevas autorizaciones de explotación, permisos de investigación de hidrocarburos o concesiones de explotación para los mismos. Y lo mismo se dice sobre la extracción un poco más adelante. Y un poco más adelante también se habla del uranio y la energía atómica. Pero si buscas bien en las noticias de hace 15 días, verás que se está llegando a un acuerdo con Marruecos para hacer una explotación conjunta entre España y Marruecos del yacimiento que está recién descubierto en aguas territoriales marroquíes. ¿Pero en las aguas territoriales que ellos se han apropiado? Aguas territoriales. Aguas territoriales. Que entonces no explotamos lo que pueda haber, que yo creo que no hay, por eso se ha hecho esta ley, porque no hay. Hay bastantes bolsas de gas en el País Vasco, pero hay que explotarlo mediante las técnicas de fracking y eso no es fácil que en la situación actual la población se va a resistir al fracking, se va a resistir a las tierras raras, se va a resistir a todo tipo de cosas, pues son tremendamente contaminantes. Entonces exportamos la contaminación a otros países. Pero la pagamos. El otro día estaba leyendo un artículo, lo que pasa es que ahora no me acuerdo, leo tantas cosas últimamente a tal velocidad que ya pierdo de quiénes eran. Pero era un tipo hablando de la situación europea y tal. Yo creo que incluso era alguien cercano al Banco Central Europeo. Y decía, una posibilidad que tenemos que contemplar es la de crear un fondo para compensar a las personas víctimas del fracking. Estaba él pensando en concreto en el campo de Groningen, de gas, que ha ido reduciendo, y los holandeses han dicho hace nada que iban a reducir todavía más la producción. Pero si la cosa se pone muy chunga y muy negra, este tipo lo que está diciendo, no sería malo ir pensando en hacer un fondo específico para compensar a la gente que sufre de los terremotos. Pero yo insisto, a pesar de que la tubería del Báltico se ha roto del todo, insisto, esas inversiones, que son inversiones mineras, cuando quieran estar a pleno rendimiento han pasado 15 años. Y son yacimientos, en la mayor parte de los casos, yacimientos europeos, salvo casos muy concretos, son yacimientos ya muy improductivos, pues son yacimientos muy agotados. Sí, están en las que metes la pica en Siberia y sacas el gas y sacas el petróleo y lo traes. Entonces, digamos que para el debate a corto plazo político, pues son bazas que se pueden echar unos otros a la cabeza, pero es que a largo plazo son unos cálculos. Es como si quisiéramos recuperar las minas de la cuenca ollera de Asturias. Es que tendría que estar el precio del carbón a unos precios que no son mantenibles, porque no hay, digamos que hay sitios en el mundo que es muchísimo más barato explotar el carbón, entonces no lo veo. Bueno, y teniendo en cuenta, hay una última pregunta, dice Contraluz, si el gasoducto Italia-España lo veis viable. Yo creo que no lo es, pero...
Quizá yo me equivoque en estas cosas. Si pagan los alemanes, Técnicamente, sí. La cuestión es económicamente. claro, si pagan los alemanes seguro que es viable. Esto no tiene ningún problema. Como tengamos que pagarlo nosotros ya, pues ya tenemos Bueno, y que como hacer se nos números. está llegando la hora de que cierren el bar y la cafetería de esta ubicación desconocida del hemisferio norte, tenemos que cortarla. Sí, creo que Porque sí. os estáis animando a hacer preguntas que estoy leyendo y digo, yo esto creo que no podemos... Hay alguien que se queja, hoy no hay sátrapas, es que los sátrapas ya nos habíamos quedado, no sin ellos, pero se nos hacía difícil Sí, localizarlo. sí, ya es muy difícil Pero localizar mira, me sátrapa. comprometo la semana que viene a buscar un sátrapa. Hablamos de, porque es verdad que echamos de menos nuestro sátrapa favorito, nuestro sátrapa que favorito, fue una parte echamos de brillante. menos. Ya buscaremos. Bueno, pues vamos a despedirnos. Sí. Muchas gracias, Jorge. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Ángel. Gracias a todos. Y gracias a los más de 1200 que habéis estado viendo el qué programa barbaridad. hasta el final. Nos vemos la semana que viene. Bueno, nos vemos muy pronto porque intentaré sacar vídeo este fin de semana. Pero Geopolinómicos vuelve la semana que viene. Ahí estamos haciendo planes de tener un Patreon solo para Geopolinómicos, en el que estos chicos puedan subir sus vídeos y cosas por el estilo. Ya os hablaremos de la iremos cuestión más contando. adelante. Sí, sí, y también porque- que sea la base, porque ellos no están convencidos. Pero ellos sí, la base para que se haga Se puede hacer un una cosa crowdfunding, como lo de Balmis. un crowdfunding viaje para ir a así como el de estudiar. Balmis. Exacto. A Yo, el de Balmis a mí me Exacto. gusta. A mí Exacto. me gusta. Pero a Turquía. Algo por el estilo. No, el Turquía de no. Balmis. No. Al resort de Turquía. No, vamos a estudiar, Ángel. Vamos a estudiar toda Latinoamérica. Hasta luego a todo el mundo. Hala.